Xavi, tú trabajas todavía a día de hoy con Checo Pérez. Lo que seguramente me preguntarás es que si vuelve o no vuelve, porque me lo vas a preguntar. Sí. Tienes un circuito con una recta tan, dijéramos, corta en comparado con otras rectas, y tú tienes 10 coches uno detrás de otro en menos de un segundo, quiere decir que todos tienen DRS. Quiere decir que la posibilidad de adelantar cada vez se hace más mínima, porque el de delante también tiene DRS, porque está a la caza del otro, ¿no? Y por eso hay estas colas. El motorsport, a la parte de considerarlo más o menos deporte, sí que creo que falta un poco de profesionalización en el caso de que el piloto realmente sea consecuente de las grandes diferencias, ¿no? Como comentaba en el cambio de que Schumacher dio un poco un vuelco en la preparación, de cómo puedes llegar a marcar la diferencia, ¿no? Otro aspecto que también comentabais, el simular en el entrenamiento las condiciones que se van a encontrar en carrera. Que los 2 últimos años han sido un poquito una comedia. Para mí, exacto, sí. Para mí ¿Y culpa de quién? Bueno, vaya a saber, todos creemos de quién puede ser la culpa, pero una Helmut comedia. Marko. No, pero yo creo que desde la muerte del jefe ha venido una espiral Eso viene de complicada. más arriba. Sí. Lando y Piastri. Eso, chapo. Esto es motor racing. Motor Racing. Sí. Esto es motor racing, que es lo que queremos ver en todas las carreras. Pues ya está la Fórmula 1 de vacaciones, pero dura la vida todavía no. Aquí estamos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Bienvenidos a la 14ª entrega, bienvenidos de nuevo, como siempre, a Chelsea 1979. Aquí estamos, en el paraíso, en la tierra, rodeado de angelitos y querubines, como cada semana, como no podía ser de otra forma. Y aquí tenemos al dúo insoportable cada vez más, 7 dobletes esta temporada. Felicidades, don Eduardo Costaval. Magnífica victoria de Lando Norris. Qué bien lo hizo. Que sufrí. Por Dios, que sufrí. Wow. Esas últimas 10 vueltas fueron terribles. Pero bonita jugada, ¿no? No te veo feliz hoy día. No. ¿Qué pasa? No, sí que estoy feliz. Estoy felicísimo. ¿Ah? Primero porque han hecho primero y segundo, que esto es importante. Y a mí que casi la cagamos a 2 vueltas del final, casi, ¿ah? Bueno, casi la cagaste, sí. Sí. Pero le ¿Quién? faltó... ¿Perdón? ¿Quién? Le faltó... ¿Pero quién casi? Un piloto australiano. Oscar. Un chico australiano. Yo sé que con el catalán se te confunde el nombre. Oscar Piastri. De Melbourne Kid. Oye, pero ¿sabes qué me decepcionó? No tiene puntería, Piastri. La verdad es que no, porque podía haber ido directo, ¡pam! Un toque en la ¡Pam! parte de atrás y ya es suficiente. Exacto. Lo hizo muy bien Norris, esto es evidente, pero lo hizo muy bien. El hecho de él elegir una sola parada, que esto fue para mí la clave de todo el Gran Premio, ¿no? Aquellos que hicieron una parada y supieron aguantar el neumático, como hizo Fernando, que hacía el muelle, que hizo allí un tapón espectacular. Y cuando quiso dijo, ahora, un segundo, voy a levantar el ritmo, un segundo más rápido. Aquello es brutal, ¿no? Sí. Brutal. Pero bueno, esto es Fernando y estas son las carreras. Y la experiencia y la habilidad, aquí cuenta todo. Cada cosita puede ser un grandísimo fallo, ¿no? Y en esta carrera Piastri falló, porque encima, con neumático mucho mejor que Norris, faltando 5 o 6 vueltas y estando detrás en el rebufo, lo tenía que haber pasado. Pero para pasarlo tienes que estar mucho más cerca de lo que cuando intentaste. Y ahí es donde para mí Norris esta vez falló. Qué raro en él, porque el señor Oscar no falla normalmente. Bueno, pues hasta aquí el Dura la Vida número 14, porque Joan ya nos ha hecho un magnífico resumen de esta carrera. Está claro, vamos a hablar de todo esto, evidentemente que sí, pero está claro que los pilotos de McLaren están muy en forma, que el equipo McLaren está súper en forma. Y bueno, otras veces habíamos visto épocas de dominio de Red Bull, dominio de Mercedes. Esto lo hemos vivido a lo largo de la historia de la Fórmula 1. Pero, por ejemplo, el dominio de Red Bull se concentraba en el dominio de Sebastian Vettel, de Max Verstappen, el de Mercedes en el de Lewis Hamilton. Pero ahora tenemos esa maravilla de situación que es esta bicefalía, yo diría, que hay en el equipo McLaren, tanto con Oscar Piastri, Lando Norris separados por tan solo 9 puntos. Qué final de temporada tan guay que nos espera. Y qué buen equipo. Y qué buen equipo. Que les deja trabajar. Pero para funcionar. en forma, los siguientes 2 invitados que os voy a presentar a continuación. Ellos saben precisamente lo que es estar no en forma, no, muy en forma, más en forma que Glenn Miller. Xavi Martos,
¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Acércate un poquito Un más. al poquito micro, más, Xavi. aquí. Bueno, para los que no lo conozcáis, que yo me imagino que seréis pocos, Xavi es el preparador físico de Checo Pérez y hoy nos acompaña aquí en Dura la Vita para hablar de Checo Pérez, para hablar del equipo Red Bull, para hablar de si la Fórmula 1, si el motorsport en general es o no es un deporte, porque hay gente que dice que esto de llevar un Fórmula 1 está chupado. Xavi, ¿cuántos años en Fórmula 1? Yo creo que desde el 2011 en Fórmula 1. En Motorsport desde el 2007. En Fórmula 1 empecé con Vitaly Petrov. Me acuerdo que fue mi primera carrera y fue un podium. Digo, esto es El fácil. amigo de El Fernando amigo de Alonso. Fernando Alonso. Justamente. El amigo de Fernando Alonso. ¿Estabas con él allí en Abu Dhabi? Estaba con aquel él. Lo año? que pasa es que nosotros, hubo mucha polémica, pero nosotros nos jugábamos los sponsors del año siguiente. Entonces, Ya. que Vitaly hiciera esa carrera nos ayudó a seguir un año más. Ajá. Bueno, Alonso se enfadó un poquito, hubo un poquito de manos. Yo también. Tú también. Y bueno, yo estaba con Petrov y al final eres de los colores, ¿no? Hizo el trabajo que tenía que hacer. Sí, Petrov, que era boxeador amateur, ¿verdad? Sí, Había hecho boxeo. Era un buen tío, o es un buen Petrov era un buen tío. tío. ¿Eh? O bueno, es un buen tío. Ah. Tenía mucha presión por tener a toda Rusia detrás de él. Ah. Fue de los primeros. Fue de los Sí. primeros rusos. Mm. Sí, fue el primer ruso de la historia en Fórmula 1. Mm. Y aparte, yo creo que tuvo una mala suerte aparte de la gestión de lo que es managers que tenía, que creo que no supo sacar el suficiente dinero en Rusia. Y claro, no sacar dinero en Rusia creo que Aparte que era es un tío- difícil. Era, un Era tío rápido. alto. Era un tío alto, de Era los un tío alto pilotos que más estaba- Pero era altos. rápido. Era- Sí, Era un claro. piloto, no, era rápido. Ajá. Y cada vez se fue afinando mucho más, ¿no? O sea, yo tengo muy buenos recuerdos. De hecho, hace poco me envió ahora hicimos también DTM con él, con Mercedes, Mm. Yo, y para me mí envió una eso- fotografía que estamos jugando a futbolín y me hizo mucha gracia. Tengo muy buen recuerdo. ¿Sabes de en Vitaly. qué especialidad del motorsport empezó? Él no hizo karting. Creo que no hizo karting. Creo que algo sobre nieve o sobre hielo. Autocross. Autocross. Autocross fue donde empezó Vitaly Petrov. Bueno, y también nos acompaña aquí nuestro cuarto tertuliano hoy aquí en Dura la Vita, alguien que no es del mundo del automóvil, sí es del mundo de la preparación física, pero en este caso se le han caído dos ruedas, porque él viene de las motos, es preparador físico de un montón de pilotos, algunos de ellos ya en el campeonato mundial. Robert Torà, ¿qué tal, Robert? Hola, un gusto y un placer estar aquí con vosotros compartiendo esta magnífica tertulia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de que además estéis dos colegas, dos preparadores físicos, porque hoy vamos a hablar de la carrera de este fin de semana, pero queremos hablar mucho de eso. Si es o no es un deporte el motorsport. ¿Tú qué piensas? Al final, toda aquella actividad física, ya sea sentado de pie, que haya una demanda, sí que es verdad que hay un vehículo, que en este caso es un monoplaza, pero que sin un esfuerzo físico, ya sea justificado por una pérdida de calorías, de líquido, de esfuerzos, de energías, eso hace que pueda llevarse de un inicio a un final, con lo cual, sin duda alguna, que sí que es un deporte y bastante duro. Bueno, vamos a empezar con el Gran Premio de Hungría, vamos a analizar esta carrera, vamos a hacerlo en detalle. El Gran Premio de Hungría, que arrancó en 1986, 40 años ya del circuito de Budapest, ni más ni menos. Ha sido un Gran Premio lleno de efemérides. Verstappen disputaba el Gran Premio número 200 con el equipo Red Bull, con lo cual es ya el segundo piloto de la historia, en realidad, en alcanzar el triple dígito de grandes premios con un solo equipo. Hay gente que ha disputado muchos más grandes premios, pero no con un solo equipo. Y la verdad es que Red Bull esta vez rompió un poco la tradición en el Hungaroring, porque desde que Red Bull entró en este deporte el año 2005, ningún otro constructor había conseguido más podiums en Budapest que esta formación, 14. Pero esta vez no es que no consiguieran podium, es que ni lo olieron. Vamos a empezar analizando un poco los entrenamientos, porque yo creo que son muy importantes los entrenamientos en el Hungaroring. Joan, siempre se dice que Budapest es el Mónaco permanente, un circuito donde, como sucede en el Principado, hacer una buena posición en la parrilla es crucial, porque esta es una pista donde adelantar, en teoría, es complicado. Complicado, sí, pero es complicado, pero bueno, y sobre todo más complicado con estos coches que son tremendamente grandes, largos y anchos, ¿no? O sea que
Sí es verdad que la clasificación es prioritaria, pero ya hemos visto que se puede adelantar. Y lo hemos visto pues, con Max, y lo hemos visto con varios pilotos en este Gran Premio. O sea que, y también lo habíamos visto antiguamente. Hay una pasada de Nelson Piquet a Senna en este circuito, que es brutal, que es cuando bajas, cae a la derecha, que se tuerce, que Nelson cruza el coche, o sea, lo mete en paralelo con Ayrton, frena un poco más tarde, lo cruza para que no pueda entrar y pasa toda la curva así y se mete delante. Una pasada espectacular de Nelson Piquet, que es un piloto que la gente parece que lo ha olvidado. Y ha ganado tres campeonatos tres veces campeón del mundo, ¿no? Y puede ser más simpático o menos simpático a la gente, aparte de ser el suegro de Max Verstappen, ¿no? Que esto es otra de las cosas, pero es un 3 veces campeón del mundo y a veces no se habla de Lauda y se habla de Prost y se habla de muchísimos pilotos y da la sensación de que Nelson no ha existido, ¿no? Y tiene un mérito tremendo, con un Brabham, con Gordon Murray, que es un gran un colega tuyo o tú eres un representante de él, ¿no? De su marca. O sea, que Gordon Murray que tendremos muy cerquita en Barcelona. Muy pronto. Es un circuito divertido. Yo he visto, bueno, en esta carrera hemos visto que la estrategia era una parada, pero yo he ganado con 3 paradas. 3 paradas con Michael Schumacher. Y eso tres pit stops. No es tirar mucho el tiempo. Hicimos primero y tercero. ¿Y quién era tercero? El papá de Verstappen, Josh. Josh. Con Benetton. Con Benetton. O sea, imagínate. O sea, es un circuito que te permite un abanico enorme de y donde a veces ha llovido. Hemos tenido algunas carreras con... Y a veces ha habido un calor eso siempre. Insoportable. Por cierto, ¿has visto lo bonito que han dejado el circuito? Lo divertido del circuito, ¿te acuerdas? Que era salir del circuito con la policía, con los 2 policías delante, las furgonetas, todos los mecánicos uno detrás de otro, policías dándose bofetadas, cortando rojo y verde por donde pasaba el tranvía. Me ha tocado mucho. Sí. ¿Tú sabes cómo esperabas se llama el final de la carrera para hacer la carrera hasta calle, el aeropuerto. ¿Tú sabes cómo se llama la calle que da acceso al circuito? ¿En este circuito? No. Bernie Avenue. Bernie Avenue. ¿Qué había allí? Un resort. Me han contado que había un resort. Un resort, sí. Un resort para masajes, para poner... Para el bienestar en general. Para el bienestar en general. Incluso del espíritu. Mental. Y bueno, eso espiritual. incluye todo. Mental y espiritual. ¿Pero eso es verdad o es una leyenda? Y tanto que es verdad. Y tanto que es verdad. ¿Pero qué había? Porque Bernie quería tener a todo el mundo bajo un control. O sea, en su momento era una ciudad que podía ser hasta peligrosa. Si vas por... Budapest en su momento, sí. Ahora no. Por depende qué sitios, aparte te podían pasar cosas, ¿no? Y entonces Bernie, para evitar todo esto, pues creó como un camping... Del amor. Camping del amor. En la avenida de Y por eso luego le llamaron Bernie Avenue. Que por cierto tiene una estatua magnífica. ¿No sabías esto? No tenía idea. Es fortísimo. Bernie Avenue. Yo soy muy joven. Sí. Su mujer era de allí, ¿no? No, era yugoslava. ¿Yugoslava? Eslavica. ¿No? Eslavica. Sí. Eslavica. La madre de la primera, no. O Serbia o... Bueno, es igual. No me acuerdo, del este. Sí, era del este. Lo que es evidente. Pero Bernie había mucho amor entre Hungría y Bernie. Sí. Lo aman. Fíjate que volvió este fin de semana, que por cierto está estupendo, 94 años. Yo creo que no sé, yo creo que él ha muerto hace años. Con un hijo de es dos. un actor. Con un hijo de 2. Sí. Con un hijo de 2. Con un hijo de 2 a años. 92 años hizo un hijo. 94, Joan, 94. Sí, pero tiene un hijo de 2. Sí. Es lo que que con estoy 92 diciendo. lo tuvo. O sea, que y yo creo que Bernie murió hace años y que es un... Es récord esto. Es un actor, es un actor lo que hay ahora y que lo hacen por temas legales. No van a hacer prueba genética, pero sí. Mal pensado. Mala gente. ¿A qué esperas para llevar tu vida al siguiente nivel? ¿Y si existiera una red social que no fuera solo digital? ¿Y si explorando tus gustos y experiencias pudieras hacer nuevos amigos? ¿Y si tu pasión por descubrir y compartir te permitiera además ganar dinero? ¿Y si todas estas experiencias estuvieran en un mismo sitio? Un lugar al que acceder de forma rápida, fácil y muy intuitiva. Deja de imaginar y pásate a Brimpy. Tanto si eres de gastronomía o restaurantes, como si eres de pizzas o hamburguesas. Si eres de adrenalina o relax.
si te va a aprender o expresarte, si no te pierdes una o eres de perderte. En Brinfi ganarás dinero y encontrarás gente como tú. No esperes más. Sal a la calle y encuentra las experiencias que más te interesan. Crea contenido para ellas y aprovéchate de las ventajas que te ofrecen. Consigue niveles de experiencia junto a otros que tienen tus mismos gustos y obtén beneficios económicos. Vive, descubre, explora, comparte, invita, recomienda y sé de los primeros en unirte a la red social que no es solo digital. Y descubre todas las cosas que te estás perdiendo. Porque para gustos, colores y para experiencias, Brinfi. Vive el momento. Bueno, a ver, temas técnicos de Hungría. Aclárame una cosa. Tracción, Espera. frenada. Este es un circuito donde, evidentemente, tracción, fundamental. Los frenos también trabajan bastante. Hay una recta muy corta, con lo cual tienen poco tiempo a refrigerarse estos. Exactamente. Donde el motor, en teoría, no tiene mucha importancia, excepto por la aceleración, excepto. Pero quiero decirte, aclárame una cosa. ¿Por qué, si esto es así, y todos estamos de acuerdo en que el motor Mercedes es el mejor motor del Mundial, ¿por qué en la clasificación hubo 5 de los 6 primeros motores eran Mercedes? ¿Me lo puedes contar? Bueno, y en Spa y en muchos sitios. Pero en esta pista con estas características... Hombre, es que estás hablando de McLaren, tienen 2 ya. Sí. Claro. Aquí ya tienes 2. Claro. Después tienes Russell siempre, que es el tercero. ¿No? Aston Martin. Y Aston Martin, si lo que hace. colocó los dos coches. Y esta vez muy bien, ¿no? Haciendo un poco de puzzle con las piezas que han llevado de un circuito y de otro circuito. Al final han conseguido un coche estable o al menos que ha tenido un balance que han podido sacar un poco de rendimiento. La verdad es que los dos, tanto Stroll como Fernando, hicieron un trabajo excepcional. El cambio de viento. Pero el por qué, porque un motor bueno siempre es un motor bueno. Y si tienes potencia, pero lo importante es cómo das la potencia. Y quizás tiene una manera de ajustar cómo dar la potencia. Drive ability, ¿no? Que puedes jugar y que en un circuito donde necesitas mucha tracción, ellos pueden jugar con la mapatura del motor para que el motor no sea brusco en entrada en potencia y todo este tipo de cosas. O sea, un motor es bastante complicado, ¿eh? No es solamente un motor y puedes jugar con el motor, puedes mover la potencia para arriba o para abajo, la entrega, el par, lo puedes mover un poquito con software hoy en día, ¿no? Y quizás tienen esta habilidad en un circuito donde necesitas tracción, de que el motor sea muy elástico, muy, muy suave y que esto hace que no pierda rueda y puedas tener más tracción. Cosas, o sea, no lo sé, ¿eh? Estoy hablando como referencias. Cosas muy interesantes de esta sesión de calificación, Eduardo. McLaren marcó mejores tiempos en la Q2 que en la Q3. En la Q3 cambió el viento, hubo coches que se adaptaron mejor que otros a este cambio del viento. Vimos en esta sesión de calificación que los coches más dúctiles son los que se adaptaron mejor. Vimos Mercedes que con una temperatura de asfalto más baja que en la jornada del viernes funcionaba bastante mejor. Bueno, Antonelli tuvo problemas, quedó fuera en la Q1, pero Russell siempre está allí con la caña de pescar, ¿no? Qué interesante que es, ahora que termina este ciclo técnico en la Fórmula 1, ahora que tenemos esa igualdad que tú tanto has ponderado a lo largo de la temporada, qué interesante está la temporada y sin embargo van y nos cambian el reglamento técnico. Mira, sorprendente primero este medio segundo en la Q3 versus la Q2 de McLaren. A mí que viento de cola, viento de frente, porque el viento de cola, viento de frente le afecta a todos. No, es lateral. O lateral, creo que le afecta a todos. No todos igual. No, obviamente que no todos igual. Porque Ferrari en el caso de Leclerc hizo una vuelta extraordinaria porque mantuvo el tiempo de la Q2, básicamente. Y fue el único que no varió. Los demás todos bajaron de tiempo. Entonces, me sigue sorprendiendo esto de que en una carrera un equipo termine último, como es Aston Martin en Spa, y termine ahí peleando, en este caso Fernando, por estar entre los 3 primeros en la clasificación. Y al sábado, quinto Fernando, sexto Stroll. Y con una cosa muy importante, hablabas de Russell, hay que hablar de que han vuelto a la suspensión posterior. O sea, probaron una suspensión nueva que no funcionó o que no les gustó y han vuelto a la suspensión antigua y otra vez vuelven a estar competitivos. O sea que, a ver,
el asfalto, la temperatura del asfalto es importantísimo. 10 grados de asfalto te puede cambiar, hacer funcionar la goma o no funcionar la goma. Es un mundo. Sabemos que este neumático tiene una ventana de trabajo muy cortita, muy estrecha. Y tienes que estar allí dentro, en esta temperatura. Si no estás en esta temperatura, o no tienes grip, bueno, entonces pierdes. No sabes si se va adelante, de atrás. Y es cuando el piloto dice, es como si voy sobre jabón, como sobre hielo. Y esto es porque les falta esta adherencia. ¿Por qué? Porque no están en la ventana de trabajo. En el rango. Y esto le pasó exactamente a Red Bull. En particular, no llegaron nunca a estar en esta ventana de trabajo. Por esto la diferencia es tan grande. No es que el Red Bull, en todo el fin de semana no consiguieron estar en esta ventana. Lo extraño de Red Bull es que tienes un equipo junior que lo conoces, que sabes todos los datos de este equipo, cómo es el reparto de pesos, cómo trabajan, qué carga tienen, etcétera, 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 porque trabajan hasta en el mismo túnel. O sea, saben absolutamente todo y no puedan descifrar, porque este coche, el RB, a veces es superior al Red Bull. Noveno Lawson, 10º Hadjar en los entrenamientos. Pues con una cierta humildad. Los dos en Q3. Con una cierta humildad, miras el libreto de a ver qué han hecho estos para ir tan bien, ¿no? E intentar variar un poco el coche, hacer un coche menos radical, porque puede ir bien en un circuito y puede... Esto no quiere decir que cuando volvamos otra vez va a ir mal, no lo quiere decir esto. Sobre todo cuando ves como Yuki cae en Q1 y sale 16º, ¿no? ¿Ves? Y ves, hay un momento en que Max Verstappen dices, ya el viernes dices, este tío ha tirado la toalla. Porque el viernes ya decía, es imposible, este coche no funciona, este coche no va. Pero Max no tira la toalla, lo sabes. Y hizo lo imposible y no lo consiguió. O sea, hizo la peor clasificación del año. Junto con Barcelona, acuérdate. Barcelona también salió 10º. Sí, aquí salió 9º, pero... Sí, pero otros problemas. Esto es performance. Aquí no había un problema de que se ha roto esto o le fallaba al motor o le fallaba... No, esto es performance, puro performance. No funcionaba, el coche no funcionaba. No, por lo que yo he entendido, por lo que he podido leer y saber, básicamente era el problema que no entraron nunca en este range que parece ser que McLaren sí es capaz de estar constantemente en esta ventana de las temperaturas ideales para el neumático Pirelli. Xavi, he dicho, en algún momento pareció que tiraba la toalla. No, es que la tiró realmente. ¿Max? Sí. Tiró la toalla. ¿Qué pasó ahí? Acércate un poco más al micro, Xavi. Yo, de hecho, cuando lo vi por televisión, estuve a punto de llamar a Lobato y decirle, la toalla no es de los mecánicos, la toalla es del preparador. Que le das la toalla, pues le sudan las manos, porque se quiere secar la frente, la dejas allá adentro, el coche sale, pones otra cosa, es un despiste, es un fallo. Yo creo que es un fallo, nuestro, es hablar por hablar, pero yo lo vi claro. Yo lo vi claro que es la persona que estamos allá, ellos llaman allá fisioterapeuta, y siempre vas con la toalla, la llevan colgada detrás, y aparte Max es simple detrás. O a menos que la llevara en el cuello, pero igualmente si la llevara en el cuello, nosotros nuestra obligación es que no quede nada en el coche. Es nuestra responsabilidad. Y si la lleva en el cuello, hay que quitarla. O hay que darse cuenta de que el piloto la lleva en el cuello cuando entra. Entonces, sea lo que sea, es fallo nuestro, no fallo de Max, desde mi punto de vista. Entonces yo creo que pasó eso. Me hizo mucha gracia verla porque nos hemos dejado cosas. Fallo nuestro quiere decir fallo del preparador físico en este caso. Joan, hemos visto cosas que se han quedado en el interior de un cockpit. Hemos visto un martillo en el interior de un cockpit. Con Kubica viniendo con un martillo. Kubica con un martillo. Con un martillo y infinidad de destornilladores, llaves pequeñas. ¿Te acuerdas del muelle que le dio a Rubens en la cabeza? ¿Fue en Hungría? También. Sí, también. Fue en Hungría, ¿verdad? Creo que sí. Creo que sí. Creo que fue en Hungría, precisamente. Un muelle que se quedó en el interior de un bar. ¿Verdad? Lo tenía alguien en el bar, salió el muelle disparado y le dio a Felipe en la cabeza. A Felipe Massa, sí. Le hizo daño, Le hizo mucho. Bueno, no pudo correr. Cambiaron los cascos a partir de eso. Cambiaron los cascos, cierto. Se puso esa tira de Zylon, creo que era el nombre del material que... Sí, es Zylon. Zylon, ¿verdad? Sí. Zylon. Es más fuerte que el Kevlar. Es flexible, pero es más fuerte que el Kevlar. Oye, Robert, hay un tema que me gustaría que valoraras desde el punto de vista físico. Preparando la carrera he encontrado algo muy interesante. Por ejemplo,
aunque la recta de Hungaroring es corta, es una recta de 500 metros, está lejos de la pole. O sea, es una de las primeras curvas es la cuarta más lejana de todo el campeonato. Pese a que ya te digo, que pese a que es una recta corta. En este circuito, solo el 53% de la vuelta se hace en aceleración. Y el 60% de la vuelta también se hace con el acelerador a fondo. Esto quiere decir que hay mucho tramo virado, es decir, no hay tiempo para descansar. Combinación, lo ha dicho antes Joan, en Hungría hemos pasado muchísimo calor muchas veces. La combinación, calor, no hay una recta para descansar, es un circuito terriblemente ratonero. Cuando un piloto llega a una pista tan diferente, ¿requiere de una preparación especial para ese escenario? En el caso de ser monoplaza sí que es diferente un poco a lo que yo suelo tratar, que son las motos. Sí. Por ejemplo, las frenadas donde más fuerzas se generan, en este circuito, si no recuerdo mal, es la 1 y la 12. Correcto. Se deben generar alrededor de unas 5, entre 4,5 y 5 de fuerzas aproximadamente. El ser capaz de sostener, digamos, de manera isométrica, es decir, que no hay un movimiento, sino que hay una mantención. ¿Te has cortado aceitando? Sí, un poquito. Un poquito. A ver si puede mostrarle un pañuelito, por favor, para ayudarle a secar esto. Sigue. Entonces, el sostener todo el tiempo esa postura, es decir, evitar que te desplace a ti, eso genera un gasto. Aparte, si le sumas el calor, el cuerpo también tiene que regular su temperatura para que esto no le decaiga en el rendimiento del piloto. Yo creo que en este circuito, al ser tan corto, 1 minuto 13, creo que era la vuelta rápida, eso hace que el rendimiento del piloto sea muy importante y que cuando se hace la preparación en el centro deportivo, en el gimnasio en cuestión, se intente simular el máximo posible todos esos aspectos que se encuentran en el cockpit. Xavi, cuando hacéis la preparación a un piloto, ¿trabajáis específicamente para un circuito determinado? Cuando tú estás tutelando a alguien durante toda una temporada y te vienen pistas tan demandantes como... Sepang ahora, pues Singapur. Ya no vamos, pero Singapur, con la humedad que hay allí siempre, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? Sí, normalmente siempre hacemos lo que es el tema de aclimatación. Pero las pistas más duras normalmente suelen ser las de calor, ¿no? O sea, me ha tocado vivir varios escenarios y ahí sí que hacemos una aclimatación. Igual que los alpinistas suben arriba y tienen un tipo de aclimatación, nosotros lo hacemos. Lo que pasa es que hay muchos pilotos que confunden, a veces hacen la aclimatación de una semana y en una semana nadie se aclimata. Lo que haces es un golpe de calor. Entonces tú tienes que prepararla ya con tiempo, con 15, 20 días antes, esas pistas donde van a sufrir. Entonces cualquier conducción en calor aumenta la temperatura corporal, el corazón va mucho más rápido, la toma de decisiones es más difícil, o sea, hay que trabajarlo. Entonces, normalmente trabajamos en situaciones de calor, buscamos temas de saunas, temas de baños de vapor, hacemos visualizaciones dentro, que normalmente es curioso porque la visualización siempre va más rápido, porque al ir el corazón más rápido quieren acabarla antes por el calor y ves que se despistan, ¿no? Entonces tienes que tranquilizarlos. O sea, utilizamos mucho el tema de baño de vapor, ¿no? O ropa, nos abrigamos bastante. Y trabajamos esas situaciones, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo que me enfado normalmente mucho es cuando vamos a un circuito que hay que entrenar en calor, un circuito de calor, ves a todos los deportistas, los pilotos en el gimnasio con aire acondicionado. Digo, es que... Qué bueno. O sea, no es esto. O sea, vamos a mantener un poquito, no entrar en el golpe de calor, pero entrenar más corto, pero vamos a seguir la aclimatación. O sea, entrenar con aire acondicionado lo que te va a poner... Normalmente tenemos más problemas de tema de cuello, de constipados de pilotos, claro, que a veces por un error de estos, fastidias a un piloto una carrera, ¿no? Tanta gente invirtiendo en el coche, insiste todo, y luego tienes el piloto que no lo tienes al 100%. Es como los temas de jet lag, que nadie lo controla tanto, y luego te llega el piloto 2 días antes. O sea, 2 días antes. A mí me llamó mucho la atención de verlos bajar, la mayoría agotados, totalmente agotados. Sí, sí. O sea, por eso. Me llamó la atención Lando. Lando dijo, ha sido un infierno controlar a Oscar. Pero se bajó ahogado del auto. Pocas veces he visto una situación así. Pero es porque no paras, ¿eh? O sea, no tienes tiempo de respirar. Es un circuito, es el no Mónaco, te deja... más rápido que Mónaco. Muy rápido. Pero no tienes rectas para... Pero estamos hablando de... Solo estás 10 segundos en recta, ¿eh? Pero estamos hablando ese tiempo que os decía. Estamos hablando de atletas. Sí, sí. Porque tú los ves físicamente y son atletas. Entonces te llama la atención de que se bajen tan destruidos. Y
un poco preguntarte, ¿a qué se debe entre un circuito y otro? Porque Spa me imagino que ser demandante es más largo, tiene rectas más largas. Sí. O sea, al no tener rectas que puedas descansar un poquito, o sea, las fuerzas G no actúan sobre el cuello, actúan sobre todo el cuerpo. Sí, claro. Entonces, aparte que no te puedes, nosotros trabajamos mucho el enfocar y desenfocar. Cuando tú vas en una recta, o sea, tú puedes, tu cabeza, tu sistema de visión desenfoca. O sea, no estás enfocado y relajas un poquito. En un circuito revirado estás siempre enfocando. Es mucha fatiga. Y como dice mi compañero Robert, o sea, el tema de las isometrías, que son, tienes que mantener la posición, porque si te vas a un lado a otro, lo que tienes que es mantenerla. Si no recuperarla, esas tensiones isométricas gastas muchísimo, porque tú aprietas la mesa, igual son 20, 30, 40 kilos. O sea, todos estos kilos necesitan de energía. Y esa energía al final se agota. Y no olvidemos que un piloto le están hablando por la radio, tiene temas tácticos, tiene que controlar esto, tiene que mantener la posición firme para no... O sea, es muy demandante. Entonces, ahí se ve que los pilotos acaben hechos polvos. Yo una vez en Singapur, cuando me tocó ver algo increíble, todos los pilotos por el suelo, Alonso con sus dos preparadores, era un caos, la gente sentada, tirada, era como, y en Hungría como una posguerra. A Mansell desmayándose, ¿te acuerdas? Bueno, y en Malasia. Bueno, Malasia, en Malasia. Aquí el gran maestro de esto fue Michael Schumacher, que cambió la visión de cómo prepararse un piloto. Cuenta la historia de Technogym. De blanco a negro, o sea, brutal, hasta el punto... Y Senna también, ¿eh? No, Senna no. Senna tenía una capacidad aeróbica, por lo que entiendo, muy mala hasta que empezó a entrenar. Senna, Michael si Senna hubiera seguido, Michael se lo comía por una cuestión física, por una forma física. En Malasia, Senna podía ganar la carrera y lo tenías que sacar del coche, lo tenías que sacar en pinzas. Michael estaba en el podio. Michael estaba en el podio y parecía que... Acuérdate de la famosa imagen de Senna en Brasil. Sí, pero ahí fue porque solo puede levantar la copa con la mano. Ahí lo sacaron del auto porque no tenía caja de cambio. No tenía caja, exacto. Esto es otra historia. Esto es otra historia. Perdona, continúa. Pero tú lo veías y veías la diferencia entre Senna estando así para sacarlo del coche y Michael, que estaba en el podio y parecía que no había ni sudado. O sea, Michael era un obseso al punto tan bestia que nosotros teníamos un sponsor que era Technogym, que es una empresa que hace herramientas para jugar con el físico, ¿no? Exacto. Entonces se llevó un tráiler al circuito, y entre sesión y sesión se iba al tráiler a hacer gimnasia. Un gimnasio rodante. Un gimnasio rodante, un tráiler, pero todo montado con máquinas de Technogym. Brutal. Nosotros le vimos mucho a Michael. Yo tuve la ocasión de conocerlo con varias anécdotas y de verdad que le debemos mucho el que entendiera. Porque yo siempre digo que el motorsport, en cuanto a preparación, estamos en el último escalón de todos los deportes. Honestamente, o sea... No quiero avanzar sobre esto, Xavi, porque luego quiero, en la última parte del programa, quiero hacer un debate entre vosotros dos, sobre todo, sobre esto que se dice, si es o no es un deporte. Es que el piloto es un tío que va allí sentado, dice mucha gente. Bueno, pues sí que es muy curioso esto que comenta, que yo también me di cuenta y de hecho me llamó la atención que en el motorsport, a la parte de considerarlo más o menos deporte, sí que creo que falta un poco de profesionalización en el caso de que el piloto realmente sea consecuente de las grandes diferencias, ¿no? Como comentaba en el cambio de que Schumacher dio un poco un vuelco en la preparación, de cómo puedes llegar a marcar la diferencia, ¿no? Otro aspecto que también comentabais, el simular en el entrenamiento las condiciones que se van a encontrar en carrera. O otros aspectos que te pueden hacer desgastar mucho es el hecho de estar pendiente que si te ataca uno, si te dicen en la radio no sé qué. Todo este tipo de elementos que suman desgaste, cuantos más, yo siempre digo en una frase, entrena duro y compite fácil, ¿no? Intentar simular con mayor exponente el hecho de un entrenamiento duro, exigente y demandante y competirás un poquito más a gusto. ¿Y en las motos? ¿Hay el mismo nivel de exigencia, de preparación física que Xavi nos revela en los coches? Sí, aquí hay diferentes maneras de evaluarlo, ¿no? Por ejemplo, el gasto físico, la manera más sencilla y poco simple para entenderlo, de medirlo, es como en un coche el combustible va en litros, en el cuerpo humano podríamos decir que son en kilocalorías. Una carrera de motos que dura no más de media hora, el consumo calórico no creo que pase mucho de las 1200, según la temperatura, según el tipo de carrera. Claro, una carrera de Fórmula 1 son redondeando unas 2 horas. Sí. Entonces, el gasto
puede estar tranquilamente entre, bueno, me corregirá Xavi, entre 1.500, 1.700 kilocalorías, así que únicamente ya por el tiempo yo diría que en la carrera, seguramente en Fórmula 1. Ahora bien, si intentamos igualar en circuito, duración, por ejemplo, en cualquier circuito, 1 hora de carrera en ambos, en Suzuka, ahora que hubo a las 8 horas, los stints son de 1 hora. Sí. Entonces, 1 hora con un Fórmula 1 en Suzuka y 1 hora con una MotoGP, Moto2, cualquier máquina a 2 ruedas, yo creo que saldría vencedora a nivel de desgaste el piloto que está encima de la moto. Ajá. No te digo por el doble, pero casi. Fíjate, ahora que hablas de las 8 horas de Suzuka, las he seguido este fin de semana. Nobody's perfect. O sea, tenía también ojos pendientes de las 8 horas de Suzuka, donde hubo un duelo entre 2 pilotos de MotoGP, titánico por la primera y la segunda posición, entre Johan Zarco y Jack Miller. O sea, estuvieron tiesas y vamos a ver si la tensión que hubo allí, a ver si no se la llevan al próximo Gran Premio. Tengo ganas de ver la relación entre ambos. Xavi, tú trabajas todavía a día de hoy con Checo Pérez. Tú tienes un pie en España, un pie en México. Eres un poco de allí, ¿no? Sí, de verdad. Es que te has pasado largas temporadas de verdad allí. Es que el cántico que hacían los mexicanos cuando iba a los sitios decían: Xavi, hermano, y eres mexicano. O sea, de verdad que lo agradezco, sobre todo en Mónaco. Cuando ganamos en Mónaco ese canto fue grande. Xavi, y hermano, pasado, ya eres mexicano. Ya eres mexicano. La verdad es que sí, de verdad te voy a dar las gracias porque en México tiene un... Bueno, el fanático mexicano es increíble. Ajá. Es increíble. O sea, Oye, ¿cómo está Checo? Checo está bien. Hace poco lo vi en Madrid. Él tenía un safari, se iba de safari con su mujer. Nos encontramos en ¿Con Madrid. el emérito? ¿O no? No, por su cuenta. No, por su cuenta. Nos encontramos en Madrid y, aunque la gente no se lo crea, no hablamos de motor. No hablamos de motor, hablamos de cómo estás, qué haces, hablamos del nuevo proyecto mío en cosas y hablamos de nuestras anécdotas. Y yo soy de las personas que con Checo, cuando estoy fuera del tema de circuito, no hablamos de motor. O sea, lo que seguramente me preguntarás es que si vuelve o no vuelve, porque me lo vas a preguntar. Sí. Yo con él no lo he hablado. Lo único es que sé que si vuelve, me avisaría. Yo igual le diría que igual 2, 3, 4 carreras haría. Más no, me lo tendría que pensar porque otra vez ir arriba y abajo. ¿Sí? Más que nada por ¿Te has hecho amistad mayor? que por... No, sí también, pero no, porque tengo aquí otro proyecto y creo que es mi proyecto, entonces quiero quedarme más tiempo aquí. Iría más que nada por amistad, ayudarle en algo, pero no iría. Y Checo creo que puede volver si tiene un proyecto que a él le parezca le motive, o un coche o un equipo que le motive. Cadillac. Está difícil. Está difícil. Cadillac Lo que tiene es un equipo, lo que puede tener es un equipo que es una incógnita, porque es un equipo nuevo. Si está bien organizado, está bien formado y hacen un buen coche, y tendrán seguramente el motor Ferrari, no tendrán el motor Cadillac de entrada, porque esto llegará dentro de 4 o 5 años. Quiere decir que pueden hacer un coche competitivo, lo mismo que Williams puede hacer un coche competitivo con el motor Mercedes, lo mismo que ha hecho McLaren con un motor Mercedes, etcétera, etcétera. O sea, es una cuestión de, como en todo, tener las personas correctas en el sitio correcto, y creo que hay gente muy buena en este nuevo proyecto. Está Pat Simmons, está... gente que hasta ha hecho el reglamento. Ajá. O sea que lo conocen. Que lo conocen perfectamente, ¿no? Lo que necesita este coche del 26. Por esto que pueden hacer un buen coche. Yo estoy convencido de que van a hacer un buen coche. ¿Y a la Indy? Irse a la Indy. Porque la Indy podría ser un escenario muy natural para... A la Indy es un tema que le puede gustar a él. Y hay una cosa que la gente creo que no se ha fijado. Yo me fijé como espectador y la gente nunca ha dicho, y salió en prensa, Checo tiene nuevo manager, no sé si lo habéis leído. No lo sabía. Tenía Julian, pues ahora tiene otro Julian chico. Jacobi. Sí, estaba Julian y ya no está Julian. Pues y es un buen manager. es un buen manager. Y tiene a Khalil, que creo que había corrido con él, es compañero de él. Entonces, cuando se anuncia que Checo tiene un nuevo manager, yo me pregunto, ¿para qué tiene un nuevo manager? No sé. Entonces, yo creo que eso te responde a todo. Checo tiene un nuevo manager. Si tú quieres dejar de conducir, tú no contratas un nuevo manager, al menos a mí no se me ocurriría. Entonces, eso ha salido en prensa y nadie se lo ha preguntado. Y ya digo, yo lo he visto como espectador, ni le he dicho a él nada. Conozco a Khalil porque hemos coincidido, un tío muy trabajador, pero yo creo que Checo está buscando, Checo va a buscar algo. Y no estoy de acuerdo con que a veces la gente o todo el mundo dice, Checo salió mal.
Checo creo que demostró que ha sido un gran piloto hasta el final, le puede faltar más o menos, pero ha demostrado que una parte importante de lo que fallaba era el tema de conducir este coche. Entonces, Lawson, Tsunoda le han dado la razón. O sea, al final era lo único que le podían dar la razón, era poner otro piloto en ese coche, ¿no? Y bueno, pues se ha visto. Entonces, para mí que Checo ha salido mal, aparte le pagaron 2 años de más. O sea, de mal no ha salido bien. Ha salido bien. O sea, la gente sigue hablando de él, sigue hablando porque los otros han fallado, siguen hablando de que, bueno, yo a veces había oído declaraciones de que Checo ha habido a veces peores resultados que Tsunoda, ¿no? No es cierto. O sea, ha ganado grandes premios. Entonces, pero lo había dicho y el jefe de Red Bull, ¿no? Sí. O sea, dices, claro, cuando oyes esto dices, es un sinsentido de nada. Es que los 2 últimos años han sido un poquito una comedia. Para mí, exacto, sí. Para mí ¿Y también. de culpa de quién? Bueno, vaya a saber, todos creemos de quién puede ser la culpa, pero una comedia. ¿Helmut Marko? No, pero yo creo que desde la muerte del jefe ha venido una espiral complicada. Sí. En el equipo. Bueno, sí. ha habido mucha política. Bueno, pero que aquí hay mucha política. Y después hay, no solamente del hotel del Bernie. Sí. Posterior al hotel de Bernie ahí en Hungría, digamos, sí, complicado. Pero lo de Red Bull es sorprendente. Tú decías, no sé si volveré, no quiero volver una temporada entera porque tengo mi propio proyecto. Y tu propio proyecto, aquí lo pone, se llama Mentor Sport Academy. Sí. ¿Qué es esto? Pues mira, es un tema para hablar igual largo y tal. Nosotros detectamos hace tiempo que la preparación en motorsport, ya no hablemos si es más físico o menos físico, que lo es, que lo vamos a batir, que estaba en pañales, ¿no? Hay mucho, hay mucho que trabajar. Entonces, creo que intentamos hacer una academia, porque la gente ahora dice que tiene academies, Ferrari y tal. No son academies. No son academies. Academies es, en nuestra parte, es preparar física, mentalmente a un piloto, cada día tener su planning, la gente que trabaja, horario constante, semanal, microciclos. Eso es una academia. La gente en nuestra profesión no tiene academia. Tiene una empresa que hacen al año hacen 2 revisiones, te ponen un preparador. Y yo te digo porque he vivido así. A mí, la primera vez con Petrov, me pagaron para trabajar para una academia de estas y al jefe ni lo que tenía que hacer nunca me lo dijeron. Entonces, yo quise cambiar ese paradigma y el dinero ponerlo al servicio del piloto, tener varias gente coordinada, ¿no? Entonces, hicimos una academia que está costando trabajar, gracias a Dios ya tenemos más de 14 pilotos, pero a base de sudor y de hacer las cosas bien hechas. ¿Quiénes sois? Pues mira, estamos Joan Soler, que es catedrático de Teoría de Entrenamiento en la Universidad de Barcelona, es un referente, y yo estoy ahí, que estamos como CEOs, y luego tenemos un equipo de 15 personas. ¿15? Sí, pero hemos hecho una distribución de equipo muy chula porque tenemos una directora, tenemos una de Big Data, luego tenemos tenemos lo que son mentores, que son como tutores de cada piloto, y de ahí salen los especialistas, psicólogos, activadores musculares, nutricionistas, todo, pero todo está coordinado. O sea, aquí no hay egos. El problema que había aquí es que cuando te ibas con un preparador te decía, oye, pues mira, entrena más conmigo, necesito entrenar más. Claro, entrenas más conmigo, cobro más. Masajes, lo mismo. Nutricionista, psicólogo, tantas sesiones. Dices, no, se acaban los egos. Nosotros hacemos un informe inicial y cada semana vemos, con una telemetría que hacemos para pilotos que no se hace a nivel deportivo, a nivel de coordinación, a nivel mental, a nivel físico, vemos lo que le falla esa semana. La Big Data, vemos esa curva y ahí ponemos, oye, pues necesita más psicólogo, porque lo ha dejado la novia o el novio, necesita más preparación aquí, necesita más alimentación porque ha subido de peso. Entonces, ordenamos cada semana. Un 360. Un 360, pero muy organizado. Entonces, para que sea organizado tienen que ser profesionales y que no haya ego. Y que saber que, o sea, no hay un dinero a ganar grande, sino que cada uno recibe lo suyo, pero no es el venir y pegar un golpe y yo me llevo un dinero y entreno a un piloto. No puede ser que en la Fórmula 1, lo que conozco más, un preparador conozca todo. Yo iba con Checo, pero tenía mi equipo de 15 personas y cuando Checo decía, me duele el estómago, llamaba al médico, que pagaba yo. ¿Hay un problema de tal? Nutriólogo, ¿qué le pasa? Oye, ¿qué tal? Ya, yo era la voz de ellos, de Checo. Pero es que si no, o sea, ¿cómo te funciona? veíamos a ti, pero detrás tuyo no, había un equipo está, de gente. Lo bueno. Y eso pasa en todos los preparadores, por ejemplo, de Red Bull. ¿Tú has estado en la órbita Red Bull, que nos venden como el gran paradigma de la preparación física? ¿Es el modelo a seguir? No, porque tú vas a Red Bull, por ejemplo, yo, por ejemplo, en Red Bull, cuando vi las pruebas que hacían a los pilotos, que les hacen una vez al año,
En Austria. En Austria no, pruebas a nivel de fuerza de cuello, de giro y tal, eran muy extremas y provocaban un tema de lesiones. Luego había otras pruebas que no tenían nada que ver con la conducción. Entonces, ¿qué pasa? Que el piloto, que es muy competitivo, se quería preparar para estas pruebas. Y algunos habían lesiones, eran press de banca. O sea, digo, a ver, ¿para qué necesita todo esto? O sea, no. Y luego aparte te daban un resultado, pero no hay seguimiento. Entonces, ¿a mí de qué me sirve que me dé un resultado que falle esto aquí cuando no hay qué tengo que hacer ni un seguimiento? Entonces no te sirve para nada. Ellos quieren mandar, pero para tener una estructura así es trabajo, ¿eh? No puedes poner una persona, es muy difícil. Yo no veo ningún equipo que tenga una estructura así. ¿Por qué? Porque tienes que tener gente que sabe, gente coordinada y estar para eso. Pero hay una empresa que de algún modo coordina todos los preparadores físicos de la órbita Red Bull. A mí nunca me han dicho lo que tenía que hacer con Checo. Yo creo que estamos en este paso del cambio total. Hay un cambio de paradigma. O sea, era como era el preparador físico, que era básicamente tu amigo, que te hacía hacer gimnasia, te hacía hacer el cuello y te hacía hacer los 4 movimientos, a ser profesionales de verdad. Y la profesionalidad es lo que está hablando Xavi en este momento. Que no solamente es él, sino tienes que tener un equipo detrás que controle y que mire exactamente cada parte de todo esto. Robert, ¿estás de acuerdo? Sí, aparte me gusta mucho porque yo, por ejemplo, el ejemplo que pone el de las pruebas de Red Bull, ¿no? Para mí, y paralelamente a los pilotos de motos, de coches, ¿no? Las personas, el cliente normal de gimnasio, cuando pide un objetivo, lo más importante para mí es, ok, día 1, ¿quieres conseguir esto? Un piloto querrá conseguir velocidad, fuerza. Quiero conseguir esto. Lo primero es medir. ¿Qué necesito medir? En función de tus necesidades, en función de lo que quieres conseguir. Y a partir de esos test de evaluación inicial, por así denominarlo, hay que hacer un seguimiento, hay que hacer una planificación, una programación siempre adaptada al piloto. Hay veces que, por ejemplo, puede que haya alguna descompensación y que el preparador, como bien decía Xavi, igual flaquea un poquito en esa área o necesita o conozca a alguien que pueda aportar un poquito más. Aquí en Cataluña, cuando era el campeonato europeo de Moto2 o incluso el campeonato de España, yo sabía que había necesidades que yo no podría cubrir. Aparte de ese intrusismo laboral, que yo no soy fisioterapeuta, llevaba conmigo un equipo de fisios que ayudaba a liberar el dolor. ¿Cuál es tu formación académica? Yo estaba en la Universidad de Barcelona, hice un máster en Valencia de entrenamiento funcional para atletas de alto rendimiento. Con Pau Dorochenko, por ejemplo, he hecho formaciones de entrenamiento neuromotriz y ahora estoy haciendo un curso de psicología y coaching para atletas de alto rendimiento. Xavi, yo la primera vez que he visto máquinas, no, te miento, la primera vez vi un artilugio Ezio Gianola, un piloto italiano de 125 con Derby, la época Derby, que se construyó un simulador mecánico de moto en madera, la moto di legno, me dijo. Y yo, ¿qué coño será la moto di legno? Y me llevó a su casa en Mandello del Lario, junto a la fábrica de Gucci, y me enseñó la moto di legno, y era una moto que tenía el tío en el comedor, que se había hecho él en madera, pero con unos muelles. Y lo siguiente que vi ya fue un artilugio hecho por ti. Vosotros en Mentor Sport Academy desarrolláis máquinas específicas para el motorsport. Sí, estamos desarrollando ahora una máquina, un volante con vibración, con giros, la estamos haciendo en Italia, porque al final faltan herramientas para este deporte. En fútbol tienes, en básquet tienes, en otros deportes tienes, pero nosotros nos faltan herramientas para trabajar con precisión bien el cuello, herramientas para trabajar bien la fuerza de giro, o sea, y estamos trabajando en implementar, por eso digo que está muy, muy, muy embrionario, y hay un tema importante. Nosotros hicimos un cambio de paradigma, que creo que es un cambio de paradigma, y el que está demostrando cómo funcionan las cosas, aunque igual él no se da cuenta cómo lo está haciendo, es Max Verstappen. Max Verstappen, aparte que es rápido por muchas cosas... ¿Está bien preparado físicamente? O sea, una cosa es el tema de físico. Para mí, Max tiene el físico justo porque al hacer carrera a carrera, la fuerza específica que tienes la entrenas en la carrera. En la práctica, la quali, la carrera, ya estás haciendo el trabajo. Entonces, los grupos musculares que necesitas para la conducción ya los estás entrenando. Por eso no ves pilotos espectaculares a nivel de hipertrofia, porque el trabajo de fuerza específica y fuerza de resistencia ya se lo da las prácticas que hacen tan seguidas. Dicho esto, lo más importante que hace Max, que no se está dando cuenta, es los trabajos en simulador. Para mí es el futuro, pero organizados y optimizados. Él sin querer está dando, si veis un piloto, solo está funcionando en simulador cuando va a la fábrica y para mí no es suficiente. No es suficiente. ¿Qué está haciendo Max?
campeonato, simulador, ve coches más afilados, más difíciles, sim races. Al final, eso le está dando una habilidad increíble. Entonces, eso es lo que para mí el nuevo paradigma es trabajar en simuladores, que lo estamos haciendo en Motorsport Academy. Tenemos un tutor, o sea, un ingeniero que trabaja como de carrera y le da las partes técnicas de conducción, y otro cognitivo que también ponemos nosotros y trabaja estas dos modalidades. Entonces, Max lo está haciendo. Intuitivamente rueda mucho. Por eso es tan rápido en muchas cosas. Por eso ve ese coche que cuesta llevar y intenta ganar a los pro en esto o no. Entonces, hay que hacerlo. El cambio de paradigma del entrenamiento futuro de los pilotos pasa por muchas horas de sim en casa o en academias, pero optimizando y con objetivos, con handicaps, con progresiones, que es lo que estamos haciendo nosotros. Llevamos 4 años haciendo progresiones en simulador, ahora nivel 1, nivel 2, nivel 4, nivel 5, cognitivo, ahora entra el ingeniero y tiene, o sea, hacen sesiones muy potentes, y eso va a cambiar para mí los nuevos pilotos hoy en día, Piastri, Norris, jóvenes, nosotros que estamos con Pepe Martí, Ernesto Rivera, Noel León, esta gente ya está trabajando así. Los jóvenes están dando un cambio brutal y van a estar muchos más preparados que la vieja escolta. Y lo decimos, sí que es un deporte, claro, el físico es súper importante, si no, no estaríamos de entrada ni él ni yo aquí, ya no estaríamos viviendo de esto, o sea, tengo que defender que el físico es importante, pero la parte cognitiva y coordinada es súper importante, porque si no, no tienes al piloto del futuro, tiene que ser listo y valiente, si no es listo, no me vale. Con lo cual no me vale. Yo debo ser vuestra máxima frustración, ¿no? Porque... La mía sí, la de él no sé, pero la mía sí. Claro, el físico es importante para ganarse la vida en el motorsport. Hombre, yo me la he ganado con el motorsport, pero el físico no ha sido nunca. Yo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho y lo escucho porque creo que el deporte en general está evolucionando en este camino, ¿no? Estamos viendo lo que el Barça con Flick está haciendo, este tipo de trabajo. Con telemetría. Que no se había hecho nunca. Todo esto va evolucionando. Pero hay algo que me rompe la... Fernando. Tenemos un Fernando con 40 y pico de años 44. Que no está todo 44, el día 44, y que no está todo el día en el simulador, como Max, que Max es verdad que está en el pero simulador. Fernando es una bestia físicamente. Pero tiene algo, Sí, tiene algo tremendamente especial. 80 años manejando, Claro. No, pero es un tipo como Michael, sale de las carreras y no lo ves tan cansado como otros tipos, ¿no? No lo ves sudar tanto. No sé qué preparador físico tiene, porque tiene su... Eduardo y que y murió. El pobre Fabri Borra que nos tiene dejó. un buen equipo de físico preparador. Todo el grupo... Fabri que murió y Eduardo... A mí cuando me hablan de Fernando, a mí siempre la gente me pregunta, pero Fernando, con los años que tiene, es que ya le queda nada. Y digo, a ver, ¿qué no estáis viendo lo que está haciendo? O sea, ¿por qué preguntáis que no le queda nada? ¿Que no veis cómo está? O sea, para mí hay 3 o 4 pilotos que marcan la diferencia, que es cuando tienen un coche difícil de manejar, cómo solucionan todo. O sea, Alonso va 2 décimas delante pensando todo. Está pensando en qué hacer, cómo modificar, qué puede hacer. O sea, va mirando las pantallas, gestiona la carrera, le dice al ingeniero cómo... Alonso es un piloto listo. Muy listo. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer es, en la parte cognitiva y tal, formar estos pilotos que sean más listos. Que Alonso es listo, le gusta, y seguramente igual no está todo el tiempo en simulador, pero está en karting, que está leyendo, está mirando, está con los mecánicos, está con los ingenieros. No se baja del Es kart. un tío que entiende lo que tiene y para mí es un referente total de lo que yo quiero de un piloto. Me gustaría hacerle más horas de cosas y todo, porque igual está aquí, pero aún puede llegar hasta aquí. ¿Tiene margen de mejora físicamente? Yo creo que físicamente está... O sea, para llevar el coche no necesita entrenar más, porque lo ves cuando acaba. ¿Pero has visto cómo va en bici, Fernando? Sí, tiene una capacidad, pero yo es lo que digo, la capacidad aeróbica es importante porque te ayuda a no cometer errores, porque tú tienes una resistencia, no cometes errores, llegas mejor en los viajes, está muy bien, pero una capacidad de más de 50 un piloto no necesita. Que tengan 60 y pico, sean ciclistas... O sea, yo prefiero meterle, si aquí ya lo tienes bien, le meto a otros vasos. Mantengo esto, pero le meto a otros, porque los pilotos siempre le meten a lo mismo. Nos enseñaron a Alonso a ir en bicicleta. O sea, nos han ayudado en temas, pero ahora es momento de decir, alto, vamos a poner orden.
¿Qué necesitas a nivel un piloto a nivel de capacidad aeróbica? Aquí, vale. ¿Para qué la necesitas? Esto. ¿Qué necesitas más? El entrenamiento visual. Nosotros tenemos un programa de entrenamiento visual con inteligencia artificial. Todo entra por la visión. Si un piloto no es rápido de ojos, no tiene fuerza a la hora de girar los ojos, o sea, hay otras cosas que vamos a intentar mejorar y no sabemos dónde puede estar el límite, Fernando. A mí físicamente, perfecto, cómo se recupera. Solo lo he visto mal en Singapur, tirado en el suelo y ahí no vi. Pero porque nosotros no podemos entrenar en situaciones de calor porque estás todo el rato compitiendo y no tenemos tiempo como futbolistas de dejarlos aquí un tiempo adaptándose y competir. Pero era normal. ¿Es demasiado larga la temporada? Para mí no está bien hecha. No puedes. O sea, para mí somos preparadores físicos, pero el entrenador o el equipo que controle la recuperación controlará el rendimiento del deportista. Recuperador, ¿no? El recuperador. Para mí es más importante actualmente, como estamos, la recuperación que el entrenamiento. Qué importante esta frase. Sí. Rubén, y todo esto que dice Xavi, el entrenamiento cognitivo, el ojo rápido, ha dicho Xavi. ¿Esto cómo se entrena? A mí aparte ¿Hay me ha gustado, técnicas especiales? Me ha gustado mucho porque aparte dice muchas cosas que yo pienso y pongo en práctica, pero igual con palabras similares. Lo que ha dicho de los vasos, yo por ejemplo digo con cajones, ¿no? Al final, ¿cómo con cajones? Tú necesitas al final una serie de necesidades para cubrir una actividad deportiva, que en este caso es el llevar un monoplaza, que tienes que estar a nivel aeróbico en un mínimo, a nivel en fatiga, por ejemplo, reflejos en fatiga es un mínimo, a nivel de reflejos en estado normal, a nivel de reflejos en estado de presión, a nivel de tolerancia de lactato, tienes que cubrir varios cajones y al final cuando cubres cada cajón lo necesario para poder competir, ¿no? Porque, por ejemplo, en motos, ¿no? Que es un poco mi área, hemos visto como el ejemplo de Aleix Espargaró, bici. Igual en sobremagnitud. Cada piloto suele abusar, entre comillas, de aquello que le gusta. No es que le vaya bien o mal. Sencillamente que a veces no es necesario hacer tanto aquello que te gusta para creer que te está yendo bien para tu modalidad, sino intentar qué otras ramas puedes llenarlas, ¿no? ¿Qué otro cajón puedo llenar para que eso realmente sí marque una diferencia en mi rendimiento? Yo, por ejemplo, aquí traje, si me lo permites, 3... Sí, y mientras lo preparas voy a contaros una anécdota de Aleix. Aleix, sabéis que es una bestia yendo en bicicleta y este año ha tenido que participar como wildcard en alguna carrera que no estaba prevista. Y le dije a Aleix, digo, bueno, tío... Dice, bueno, ya veremos cómo lo hago, porque físicamente yo dije, Aleix, ¿qué me estás contando? Si tú, además, estás muy bien preparado físicamente. Y Aleix dice, no, yo estoy muy bien preparado físicamente para ir en bici, pero la preparación para ir en bici, que es exactamente lo que decías tú, del vaso o del cajón de Rubén, dice, la preparación para ir en bici no tiene nada que ver con el tipo de preparación que necesitas. Ya no es tanto que no tenga que ver, que a nivel de base sí que te aporta mucho, pero al final... Aleix, aparte porque le gusta como deporte, distracción, tiene muchos qués, ¿no? Justificados, pero hay pilotos que a veces intentan evitar el trabajo y un trabajo puede ser, aparte de lo que comentaba él, ¿no? Enfocar antes de desenfocar. A nivel mental, creo que es súper importante también el saber desconectar, estar con un entorno adecuado y toda aquella actividad que vaya de la mano y que pueda añadir puntos al rendimiento deportivo, que es el pilotar un monoplaza, creo que pueden ayudar más que abusar de un tipo de preparación específica. Me gustaría decir algo que creo que es muy importante, si me permites. Sí, claro. Si veis, dicen que el piloto, hay un tema interesantísimo, es la parte emocional. La parte psicológica, algunos confunden, es súper importante. Cuando le preguntas, dices en conducir, ¿qué tanto por ciento? Dices un 60, un 70. Yo no he visto a nadie entrenar un 60 o 70% esa parte, cuando es importante y habría que hacerlo. Entonces, nosotros hay un tema que nosotros después de cada conducir, lo que he visto con casi todos los pilotos, llevamos ahora 15, les falla esta parte emocional a casi todos. Nosotros cuando acaba la carrera les hacemos rellenar un cuestionario y hay una parte emocional de diálogo, por ejemplo, interior, una parte de diálogo con el ingeniero, la relación con el ingeniero, con los compañeros, y se valora. Entonces, cuando nosotros vemos que ahí hay un desequilibrio, esa semana, en vez de hacer un trabajo más físico, buscamos un tema de relación emocional para mirar de mitigarla, porque tú ves los números y ves que de los 15 pilotos que tengo, 13 los problemas emocionales que tienen y psicológicos a nivel de... O sea, son muy grandes. Entonces, ¿por qué no trabajamos más esa parte? No tiene a Piastri. Es obvio que Piastri no trabaja con él. Pero entonces, qué oportunista. Pero tienes uno o dos personas de estas que dices, como Piastri, que si me dices el piloto
que me encanta es Piastri justamente por esto, por la verdad. gestión. Entonces, tú ves diálogos internos Eso de pilotos. te lo ha dicho Joan, ¿no? Me ha Que estado se dando va. un golpe de decir, pero ves la gestión que hacen los pilotos y es muy difícil. Y la gente, eso hay que valorarlo, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo en simuladores, los ponemos en condiciones emocionales distintas y los vas viendo, ¿no? Entonces, claro, yo trabajo de una manera que luego vienen los padres y todos y miran cómo está físicamente y tal. No, hay que cubrir todo el físico y es súper importante. Pero todo lo otro... Y al padre hay que meterlo en una jaula. Sí, bueno, y bien lejos. El padre fan, en la mayoría. El padre fan es otro tema. Pero... Y creo que gran parte de la evolución un poco de la preparación física, no física, porque al final la parte física es una parte más o menos importante, pero la parte de preparación es el rendimiento, es la capacidad de poder medir las variables, ¿no? Por ejemplo, en el gimnasio donde trabajo yo, en Anytime Fitness Scores, tenemos un escáner, ¿no? Que es el eVolt, que en menos de 40 segundos nos da más de 60 mediciones del cuerpo humano. Correcto. ¿Una telemetría? Es una telemetría. Te hace gráficas, te compara a nivel, por ejemplo, aquí uno de los elementos que he traído. ¿Qué has traído? Porque he visto a Joan que se ponía muy contento porque ha empezado a ver luces rojas que se encendían y se apagaban. Me faltaba el vaso. Tengo ya la mano en posición y me faltaba el cubata. Joan, tú le pones luces rojas centelleantes y un sitio para poner el brazo. Y lo único que hay que hacer es aguantar un vaso. Yendo de más básico a un material que cualquiera puede comprarse en cualquier tienda, sería un método de activación, un método de trabajar reflejos. Por ejemplo, un balón de tenis convencional lo puedes hacer al inicio de la sesión. Si quieres mejorar el reflejo, lo puedes meter a mitad de la sesión, lo puedes meter durante un ejercicio de fuerza. Si quieres trabajar igual la coordinación mediante segmentando la fuerza en otra extremidad, se pueden hacer una gran variante de ejercicios con un material muy simple y al alcance de prácticamente todos, ¿no? Algo un poco más específico, por ejemplo, he visto muchos vídeos. No, pero yo te quiero hacer una pregunta. A Gasly le gusta mucho. A ver, Eduardo. Aquí que se ve siempre entrenando esto, soltar bolas y agarrarlas, es a Gasly. Es lo más visto. Y también, sí, Gasly es básicamente el único que se ve antes de la largada. Sí. ¿Realmente una necesidad personal o realmente es útil? Sí, porque en ese minuto, a 2 minutos subís al auto. Yo hago la pregunta, porque realmente muchas de estas cosas son... Yo, por ejemplo, cuando hago una activación a un piloto, divido en 4 fases. La primera siempre es la de la movilidad. Vamos a imaginar que el piloto va a partir para una quali, indistintamente. La primera parte es la de movilidad, que tiene una serie de funciones, lubricación articular, también un poco entrar en el mood de competición. La segunda es una parte aeróbica, para aumentar la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca. La tercera y penúltima es la parte muscular, que al final gran parte del desarrollo y desempeño físico de cualquier piloto en un vehículo es muscular. Y la última es la parte cognitiva. Hay quien le puede ir mejor en pelota, hay quien le puede gustar más este elemento que traje a nivel ¿Qué de... es esto? Toma, esto se puede utilizar, tiene varias aplicaciones. Para pegarle a Marco Castañazo. Por ejemplo, lo puedes soltar y puedes intentar detectar que el piloto vaya... A ver, sí. Que el piloto... Al soltarlo del aire, coja el color que tú le dices. Se lo puedes lanzar con la mano atrás de la espalda cuando tú le digas cógelo, que lo coja en la posición sin que se le caiga. Tiene muchas aplicaciones jugando o no con los colores. Esto es para la parte de aplicación más cognitiva, que es la cuarta fase que yo hago cuando hago una activación de los pilotos. Otra parte que suele gustar mucho y que lo que más me gusta es que se puede medir en tiempos de reacción y de hecho podríamos comprobar qué tanto cerca de la velocidad de reacción de un piloto estamos los que estamos aquí sentados, ¿no? Si, por ejemplo, ¿lo quieres probar tú? Venga, Eduardo. ¿Te animas? ¿Esto es lo mismo que el Bat Attack, Xavi? Lo que estamos viendo. Exacto. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Esto es más barato y Bat Attack te pegan 10.000 euros. Aquí van a haber 2 colores, el cual tú tienes que siempre tapar aquel que sea diferente. 2 manos hay que ocupar aquí. Hay que ocupar 2 manos. ¿Vale? Un nivel superior sería hacerlo con un piloto con una mano y cuando tú le digas ir cambiándola, pero lo haremos de la manera más simple posible. Únicamente tienes que tapar el color que sea distinto. ¿Vale? Podemos hacer, si quieres, una de prueba. Únicamente va a durar 15 segundos. Lo haremos solo por 15 segundos y a ver qué tan rápido, Eduarda, es tu reacción. En cualquier momento puede empezar. El diferente. Lo más rápido posible. Está el sensor malo aquí, ¿eh? No apaga. Ha sido mejorando, ¿eh? Puedes entregarte más. Esta podríamos decir Eduardo. que es la de prueba. O sea, ahora has sido prudente, Pero yo te he técnico. visto Luego que te contestaré lo que has dicho. has progresado desde el inicio, ¿no? Hay que opinar.
No, en serio. En la parte final, por ejemplo, yo no voy a vemos... decir nada, Esto era sorpresa, A ver, esto era sorpresa. conclusiones. Pero quiero volver más allá de esto que esta se era la ve. de prueba. Sí. ¿Me dejas contestarle a él? Porque hay dos cosas. Sí. Uno, primero tu respuesta. Mira, primero estoy totalmente de acuerdo. La activación yo también la he dividido en 4 partes, movilidad, tal, y al final llegamos a la cognitiva. Pero justamente el tema de las pelotas antes de empezar, nosotros todos lo hacemos, a pelotas, les gusta y al final los pilotos imitan todo, ven a uno, ven a otro. Lo que tú me has dicho, si para arrancar las pelotas está bien, yo te diría que no. ¿Sabes por qué? Porque hay diferentes tipos de reacción. Está la simple y la compleja. Y la compleja está, o sea, hay la selectiva. O sea, la simple es que tú ves un semáforo, por ejemplo, que es la salida, y sabes que cuando se apaga, tú tienes que salir. Eso es simple. Esto no es simple. Tienes que elegir qué bola o no. Sería simple si dejo caer yo una bola y voy rápido porque solo es un tiempo de reacción simple. Entonces, yo, para que fuera lo más similar al semáforo, el último ejercicio, si quieres, sería el de velocidad de reacción simple. Allá. Los otros son complejos selectivos. Solo cuando haya el rojo, solo cuando haya el azul, que te puede pasar luego en carrera. Eso lo tienes que tener ya entrenado de antes. Pero en el mismo momento antes, no hagas una interferencia. Es lo que siento. Es como, mira, para mí, algo que me molesta mucho a los ojos en la Fórmula 1 es las toallas frías antes de empezar. ¿Eso es malo? Hombre, tú estás activando el cuello, estás calentando el cuello, estás haciendo un warm-up para que en una fuerza G no se te quede clavado. O sea, es como si yo te pongo una cámara de hielo. Entonces, yo incluso con una casa de collares les dije, vamos a hacer uno que tenga un poquito rojo, que le baje un poco la temperatura, pero yo no puedo poner. Y los pilotos se me decían, no, Xavi, la toalla y tal. Digo, yo te lo doy, pero ¿qué no ves que esto es ilógico? Totalmente. Toalla y el chaleco. Y el chaleco se ve más cuando acaba la carrera. Ya, pero el chaleco, pero lo ponen antes y después. Y antes, yo lo que digo, o sea, tú antes, el chaleco, pues, si hay mucha temperatura, que bajes un poquito. Pero al final, si tú pones frío, el cuerpo está generando calor, está gastando energía para luchar contra este frío. Entonces, te estás acabando energía de la carrera. Es ilógico, tú estás haciendo un warm-up. Entonces, o sea, a ver, somos deportistas, tampoco somos algo que tengas, vamos a buscar la lógica. Entonces, en este mundo no hay mucha lógica. Y cuando te pones un poquito de cara, seguramente en un futuro las cosas se verán de otra manera. Pero ahora mismo yo cuando he dicho estas cosas me han dicho menos guapo de todo. Pero bueno, claro. Es que lo hace fulanito, es que lo hace menganito. Es que no, o sea, no es lo correcto. No es garantía de nada. Una fase importante, entre comillas, yo diría del calentamiento, por así decirlo, es, entre comillas, complacer al piloto, ¿no? Hacer a veces creer que funciona lo que él quiere creer que funciona, ¿no? Complacer al piloto. Entre comillas, ¿no? Por ejemplo, antes ponía el ejemplo de, ¿no? He visto que uno lo hace, lo quiero copiar, hay veces que se creen que cosas, por ejemplo, lo de la toalla, ¿no? Estamos activándonos, estamos preparándonos para una competición, ¿por qué te tienes que enfiar ahora? No, y aparte he visto que me da placer al momento, o lo de las luces, o quiero hacer lo que hace el otro. Pero eso confirma. Muchas cosas no funcionan de manera fisiológica, por así decirlo, pero al piloto le da la tranquilidad de que ha hecho algo que le va a ir mejor, con lo cual ya cambia un poco el chip. Pero yo he visto infinidad de pilotos que hacen ese tipo de cosas y he visto a otros pilotos que lo que quieren es básicamente sentarse en un ángulo, que nadie le rompa las pelotas, escuchar un poquito de música. Y de allí van directamente al coche. Focus. Sí. Y basta. Y están enfocados y no quieren saber absolutamente nada. Sí. ¿Cuál es la mejor? No lo sé. Yo estoy de acuerdo con Roberto, que muchos quieren... yo creo que esto depende de cada persona y cada físico. Distracción, al final, lo tomo de como 0 a una 300. ¿no? Y pasar de 0 a 300 de golpe. Sacarte de lo que viene, preocuparte de la largada, del estrés, de qué me va a pasar, por dónde me van a pasar, por dónde voy a pasar. Mejor agarrar pelotas un rato. Pero, por ejemplo, mira, Checo, cuando empezamos, hacemos la activación, yo tenía que poner una pizarra apuntada. Esto dura 1 minuto, esto 50 segundos. Esto, solo que él hablara con alguien fuera al baño, ya se agobiaba y decía, Xavi, los tiempos. O sea, quería tenerlo todo pautado. Entonces, y lo que dice él también, hay muchos pilotos que quieren el juego, yo lo hago, el juego de pelotas con pilotos que quieren, y yo les digo, esto no es lo correcto, sería acabar así. Pero al final, quieres hacer esto, pues no te pones difícil, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo evaluamos el primer test de Eduardo? Bueno, piloto de élite, ¿eh? Un tío que ha corrido en Daytona es necesario evaluarlo. Sí que es verdad que los primeros toques que dio fueron más bien para comprender. No.
Los primeros toques que dio fue para comprender el funcionamiento de esto fuera. Hay una opción A, que es decir, la parte final, que es cuando mejor lo hizo, o la opción B, que es que lo puede hacer otra vez si quiere. Pero bueno, la parte final del tiempo de reacción estuvo en torno a 4 décimas. Un piloto estaríamos hablando de unas 2 décimas bajas. 2 bajas. Tampoco está tan mal, ¿no? No está tan mal si contamos que ha dado 3 golpes. La otra cosa es que cuando un piloto está entrenando, tiene que sostener esas 2 décimas bajas por 30 o 45 segundos. Ahí es la diferencia, ¿no? Si tú te pones en un monoplaza contra cualquier piloto de Fórmula 1, en una curva te sacará poco, pero en 10 vueltas... ¿Quieres probarlo otra vez? ¿Pero para qué? Si voy a romper todos los récords, voy a dejar todo el ridículo. Bueno, no. entonces, ¿qué nos demuestra esto? ¿Para qué sirve esto? O sea, me ha gustado mucho... Eduardo ha hecho 4... Creo que hay que pegar fuerte arriba para que se apague. Eso es lo primero. Sí, hay unas que pasas la mano y son mejores porque aquí depende. Mira, hay pilotos que empiezan así arriba y el tiempo que pierden. Va muy fuerte. Entonces, hay otros chicos que se ponía así, empezaba más cerca y ya. 2 manos, una mano. Si son 2 manos, tienes que pegar fuerte. Una mano ya sabes que es la que va, la otra a veces tienes que pensar. Sí. ¿Le doy a la izquierda, le doy a la derecha? A mí la de no me gusta porque hay pilotos que hacían así directamente y perdía un poco la gracia de ir y venir. Si, por ejemplo, esto lo utilizo en un gimnasio, yo puedo estar trabajando un press de codo a una mano y con la pierna ir a tapar, con lo cual estoy haciendo de manera compuesta tener en cuenta el trabajo de fuerza-resistencia con el de percepción del espacio. Puedo estar haciendo un trabajo únicamente a nivel de coordinación para tener más velocidad de reacción. Se puede combinar también con el equilibrio. Puedo estar haciendo un trabajo de equilibrio y sin desequilibrarme a nivel pélvico o a nivel cervical, intentar apagar las luces a la máxima velocidad posible. Se puede convertir en una prioridad o en un complemento en una actividad principal. Perdón, lo que sí que es una vergüenza es que en las carreras el tiempo que nos dan de activación es muy poco. Está entrando gente constantemente. O sea, y lo que menos importa es el piloto. Te piden que esté concentrado, parrilla, pero allá entra himno, todo el mundo. Estímulos. El abrazo a las farolas. Pero antes, cuando estamos en la habitación, que tenemos 30 segundos para cambiarse, si tiene que ir al baño, a veces instalaciones, no hay duchas, o sea, un cuarto pequeño para moverse. Entonces dices, no entiendo todo este mundo con excesos. Pero en el motorhome hay ducha. Pero no estar en el motorhome. En algún motorhome tienes ducha, pero tú no estás en el motorhome cuando estás compitiendo. Entonces, no están pensando en el piloto, ni Red Bull, ni nadie. O sea, deben ser todas muy parecidas. En McLaren son 2x2, son unas piecitas 2x2. Entonces dices, claro, tendrías que tener un sitio que pudieras primero descansar el piloto, que apagaras la luz, buena temperatura, descanso, un sitio para ducharse, ¿sabes? O sea, algo para hacer actividad que tengas 4 minutos. Esto sí lo tienes en el motorhome. Pero para lo que dices tú de activarte, para justo antes cuando de la... acabas de la carrera, acabar después de la carrera para cambiarte bien, ducharte, o sea, los tiempos. O sea, yo es lo que he visto en mis años de esto, veo que no entiendo. No entiendo esto. Eso creo que es más el circo de la Fórmula 1, en el cual la parte de media es tan mayúscula. En las motos, en categorías donde estoy yo, ya sea en el mundial o en el europeo, es el piloto que elige cuándo. Al final sí que al piloto le suele gustar o se suele también recomendar que esté 15 minutos a muy tardar en el box antes de que se abra el pit lane si es carrera o antes de que empiece la sesión práctica o de quali, con lo cual nosotros elegimos si empezamos 35 minutos antes, 40, 25... Yo según el piloto, según la edad del piloto, según las necesidades del piloto, igual que adapto el entrenamiento, adapto los tiempos. El calentamiento, adapto los tiempos. Si es la segunda sesión del día o es la tercera, si hace mucho calor, si hace mucho frío. Hay varias variables que a mí sí que me permiten tener la libertad de elegir cuándo empieza la activación. Creo que la Fórmula 1 está en parrilla, no sé cuánto tiempo exactamente. Nosotros no tenemos tiempo. Yo una vez hablé con Carlos Slim. Media hora. Le dije que en el circuito de México podías hacer algo innovador. Del box salen media hora antes y van a la parrilla. Es que eso, todos. claro, igual entonces que tienes media hora de gente importante, de VIPs, de hablar con tu ingeniero, de pensar entrevistas, de pensar cómo ha ido la vuelta que has hecho, si has notado algo en el coche para poderlo cambiar o no cambiar. Estar pendiente. Cambiar, ¿no? Hay muchos de los pilotos que ya no salen a la parrilla hasta que no están listos para partir. Se quedan en el box ahí o con el ingeniero. Cuando llegan. Mientras están todas las celebrities y todo este mundillo llevan el coche, sacándose fotos y selfies. Se van a hacer pipí y no vuelven. Mira, el domingo me fijé en un detalle de Hamilton. Ya sabéis que Hamilton este fin de semana estaba especialmente sensible. Especialmente complicado. Vi un detalle de Luis que me llamó bastante la atención, que sale del box
con el casco puesto. Normalmente el casco lo suele llevar Ángela, Sí. que es su preparadora, su acompañante. Normalmente sale Ángela con una bolsa donde lleva 1000 cosas. Ángela lleva 1000 cosas. Va siempre muy cargada. Sí. Y entonces se va Y deja el Luis con el peluquero patinete. dentro, sí. Y alguien dice, bueno, es que esta vez, claro, estaba en mitad de la parrilla, es cierto, salía el 12 o el 13, no me acuerdo. Lo hace para ir rápido, para que no le pare nadie, para que no le metan el micrófono, sobre todo. Para evitar Pero hablar. es que además, es que este domingo estaba tan rayado que lo hizo con el casco puesto, que cuando llegó allí, se quitó el casco, y estuvo allí poniéndose la balaclava, los auriculares y tal, y pensé, ¿cómo tiene que estar este tío que sale con el casco puesto? Y llegó allí y, como siempre, le dio el casco a Ángela, que normalmente lo lleva Ángela, ¿no? Es una manera de blindarse. No, total. Otra, lo que decía Joan, los auriculares con la Está bien. música. Hay una anécdota que quiero explicar de Hamilton porque me parece muy buena, el tema de entrenamiento. Una vez estamos aquí en Barcelona, estamos en Motorhome los dos, y estaba Hamilton, estaba yo con Checo, y bajo temprano, me levanto en Motorhome, veo una chica que baja con el perro, con Roscoe Y Coco. Roscoe y Coco. Bueno, Tenía los pasaba dos. con Roscoe, Coco baja murió. con él, veo a la chica que baja del Motorhome, digo, hola, buenos días, me dice, buenos días en inglés, y digo, mira, me presento, soy Xavi, el entrenador de Checo, dice, soy fulanita, la entrenadora del perro de Hamilton, aparte de Ángela. Entonces llegué, entonces me fui para Checo y digo, es otro nivel, Hamilton, que nosotros, es otro nivel. Y esta anécdota tengo, los niveles que hay ahí, y otra me tocó también en Spa, que estamos en Motorhome y estábamos con Stroll. Nosotros no teníamos para comer, era difícil conseguir todo, y entonces que llega Stroll, cocinero, una parrilla, unas carnes, y me dice, Checo, hombre, ándale y pídele algo para mí, pero dile que es... O sea, pero claro, no me sabe mal ir yo, porque como piloto... Entonces, claro, fui yo y, claro, empecé a picar y me quedé un poquito con el cocinero porque le pido para Checo y luego no nos da. Entonces me quedé y me decía, Xavi, vente. Y yo, bueno, vente. Picaba una carne espectacular que se hacía tener. Entonces, es otro nivel de viajar, ¿no? Es decir, o sea, la entrenadora, la carne que te traen, el cocinero. Pero sí que hay cosas que sí que yo haría en Fórmula 1. O sea, si tú puedes tener tu buena cocina, perfecto, ¿sabes? O sea, de verdad, que descansen. Tu almohada, yo viajaba con mi almohada, decía, ir con vuestra almohada, ¿no? Y veías pilotos que sí que lo hacían. No, es importante. O sea, pero este nivel mucho. Que no, estamos en Fórmula 1, pero no todos somos igual. ¿Preguntaste qué cobraba la preparadora del perro, la entrenadora del perro de Luis? El doble que yo. El doble que tú. O dije, no quisiste preguntarlo. No, quise ponerte de mala hostia. Quise preguntarlo. Oye, Xavi, ¿es cierto que estructuras profesionales muy potentes han reclamado que ¿Ahora dónde estáis exactamente? Físicamente, ¿dónde estáis? Mentor Sport Academy, ¿dónde estáis? Bueno, ahora nos han pedido... Bueno, ahora estamos físicamente en el Gené Karting. Vimos que una posibilidad era... ¿En Tarrasa? No, aquí, en Viladecans. En Viladecans. Buscar un espacio que tuviéramos que combinar el tema de karting, que es muy físico. El Gené Karting es un karting muy físico, muy técnico, y simuladores. Entonces tenemos simuladores que hacemos la parte cognitiva, la parte física, la parte del karting, luego ponemos los auriculares, hacemos handicaps, o sea, buscamos un poquito que se asemeje a lo que es lo que va a vivir un piloto dentro de lo posible. Es bueno, acaba una cosa, trabaja con otra, y era muy cómodo, ¿no? Entonces estamos allá y luego nos han pedido buscar diferentes espacios para hacer más tipo de gimnasios más específicos. Ya sería hacer alguna visita. Pero os han pedido, ¿verdad? Estructuras profesionales que os vayáis allí. Drivex nos ha pedido porque al final vienen pilotos. Que tiene un centro magnífico. Sí, queremos montar lo nuestro, que es muy específico, ¿no? Para trabajos de cuello, trabajos en simulador, trabajos cognitivos. Hacemos muchos temas online que están súper bien porque tienes el simulador, tienes tu entrenador online que te va diciendo y luego... Y bueno, yo estoy tirando por esta línea. Siendo preparador físico, hago la parte de preparación que hacemos. O sea, nosotros en preparación tenemos un especialista de fuerza. El especialista de fuerza hace la parte de fuerza. El especialista de resistencia en resistencia. Y luego hacemos la resistencia cognitiva, que es lo que necesita un piloto. Porque tú vas trabajando y tienes diferentes cosas que te van diciendo. Entonces, ya estamos elaborando, hemos hecho una app por teléfono. Cada piloto tiene su app, en la app entran pues los 15 trabajadores que hay. Ahí la pasta es especialista en perros, ¿eh? Pues la verdad es que ahí es donde hay la pasta, yo veo aquí, estamos perdiendo... Tú lo sabes, o sea, los pilotos tienen perros, ¿eh? Al pues final puedes hacer una... Es algo que... Con Joan Soler habéis escrito este libro. Sí. Aquí tengo la versión inglesa, ¿vale? Entrenamiento físico para el motor racing. Un tratamiento integral, ¿verdad? Sería la traducción. Sí, este libro lo habéis escrito en castellano. Sí. ¿Se encuentra?
No, porque la verdad es que hice muchos libros, no. Los envié a México, pero tuve un problema en Monterrey, que luego el tema de los aranceles y todo, me pedían más que lo que valían los libros. Les imprimí todos, lo iba a vender todo en México. ¿Y en España no se encuentra? Vamos a hacer ahora nuevas ediciones, pero gastamos el dinero en ponerlo allá y luego me pedían para sacarlos el doble que habían costado. Entonces les dije que iban a tener lectura todos los de aduana durante los años que quisieran, porque yo se los regalaba a todos. Sí. O sea, fue un tema de esto. Eso le pasaba a Joan con el tabaco en Australia, en la frontera de Australia, que luego invitaba a fumar a todos los aduaneros del aeropuerto de Melbourne. No, ahí fue difícil. Íbamos todos con paquetes de tabaco de Joan camuflados por todas partes para que no le pillaran, pero nos acababan pillando. Bueno, pues ya lo sabéis. Por ejemplo, si tenéis vocación de entrenador personal, de preparador físico, de recuperador, de psicólogo deportivo, de piloto, todos los que estáis en el karting, en este libro podéis encontrar algunas pautas que os pueden ayudar sin duda. Physical Training in Motor Racing and Integrated Approach, lo que traducido al español sería la preparación física en el automovilismo, una metodología integral. Bueno, ¿sabéis cuánto rato llevamos de programa? 1 hora y 18 minutos en este instante. Eduardo, ¿está siendo interesante esto? Muy. ¿Verdad? A mí la parte física me entretiene mucho. Entender. Porque cada día esto es más cabeza. Estamos son todos atletas. Lo del pan con tomate y una tortilla y una buena botifarra, esto ya está fuera de... Fuera de... El equilibrio. El equilibrio es la clave del éxito. Es el momento de retirarte de las carreras. Es el momento de retirarte de la Fórmula 1. Yo os decía esto porque yo guardaba para el final si esto del motorsport era o no era un deporte físico, ¿no? Creo que está quedando bastante claro, pero luego insistiré. Pero es que no hemos hablado de la carrera. Y la carrera fue muy bonita. La carrera pasaron muchas cosas y eso que a veces Budapest nos depara un gran premio un poco sosain, ¿no? Porque, por lo que decíamos antes, porque cuesta adelantar. Pero es que fue una carrera muy interesante. La temperatura más fría del asfalto, ese viento cambiante, fue lo que introdujo variables curiosas a lo largo de la carrera. Pero una carrera que... es un poco como aquello. ¿Y qué es el Mundial de Fútbol? Dice, el Mundial de Fútbol es una competición que juegan 20 y pico países y que gana Alemania. Bueno, pues ¿y qué es el Mundial de Fórmula 1? El Mundial de Fórmula 1 es una competición donde corren 10 equipos y McLaren siempre hace doblete. Séptimo doblete de McLaren. Yo, Eduardo, tenía admiración por McLaren, pero visto lo visto ayer en las últimas vueltas, yo me saco el sombrero con el señor Zak Brown, o con quien sea, o con Andrea Stella, o no sé con quién. Y con la organización, con los jefes. Exacto, y que digas, señores, tope. Me quedo con una frase de Johan Cruyff, salgan y disfruten, corran todo lo que sepan. Esas últimas vueltas, esa pugna entre Piastri y Lando y Piastri, eso chapo. Esto es motor racing. Motor racing. Esto es motor racing, que es lo que queremos ver. Joan, pero a veces esto se queda un poco en el durmiendo el sueño de los justos. Sobre todo por los jefes de equipos, que hay órdenes, que no os paséis, guardar posiciones, todo este tipo de cosas. Normalmente los equipos históricamente, perfecto, y tú lo has vivido más que nadie, siempre había un piloto número 1 y número 2. O siempre había alguien más habiloso que otro, o con más capacidades o con más nombre. Aquí hay una cosa muy equiparada y eso lo hace más entretenido, creo yo. ¿No? Yo he vivido los dos, porque yo he vivido en McLaren con Lauda y Prost, imagínate. Wow. Por eso, o Prost y Rosberg, o sea, todos campeones del mundo. O sea, en este sentido he tenido la oportunidad de tener un piloto en Ferrari. Sí, pero de tener un piloto líder y el otro que es el. Pero hoy día manejar. También tener dos bestias, que es. Dos bestias es difícil. Es complicado de gestionar. Pero McLaren siempre lo ha hecho bien, lo hizo muy bien. Yo creo que la única vez que Ron Dennis se le fue la olla fue con Fernando y con Hamilton. Aquel año tenían que haber apostado por Fernando, dejar Hamilton crecía y hubieran ganado el campeonato. Sí. No lo hicieron. Se lo regalaron. No lo hicieron, hicieron el tonto y al final lo perdieron, ¿no? Pero fue la única vez que he visto que perdía el saber hacer que sabían hacer en McLaren, ¿no? Porque ya habían pasado muchos grandes pilotos y grandes campeones y todos habíamos sobrevivido, ¿no?
Aunque con paneles a veces, ¿no? Con Senna Sí. y Prost, que con paneles, lo que quieras, ¿no? Pero se había sobrevivido. Y McLaren siempre ha buscado tener 2 grandes campeones. O sea que lo que está haciendo Zak Brown no solamente tiene 2 grandes campeones que lo serán, los 2 tienen el potencial de ser campeón del mundo, pero es que aparte la forma en que lo están haciendo, la forma en que les hablan, la forma en que ellos se comportan, que es muy importante, porque lo que es cómo se comportan es como tú has asimilado la orden que han dado de arriba, Sí. que esto es importantísimo, ¿eh? Porque el de arriba te da la Transmitirla orden. bien, pero que te la entienda. Si el de arriba te da la orden y te entra por un lado y te sale por el otro, que es la mayoría de los pilotos hacen, entonces tienes un problema. Pero estos 2 están asimilando lo que les dice de arriba y están haciendo un juego limpio perfecto y haciendo vibrar a la gente. O sea, para mí me quedan pocos adjetivos ya para McLaren en este particular año. Victoria número 200 para los de Woking, gracias a esta victoria de Lando Norris, esta estrategia de ir a una sola parada, que fue la que funcionó. Pero también, Joan, tú decías, Piastri fue a 2, pero es que creo que era... Yo también aplaudo la estrategia de ir a 2, porque era la manera de hacerle el undercut a Leclerc. Sí, de hecho, tenía mejor goma que Norris, Piastri, que tenía 15 o 20 vueltas menos. Sí. O sea, la goma estaba perfectamente mejor que la de Norris y tenía al menos 6-7 vueltas, entre 5 y 7 vueltas, para pasarlo. Y era mucho más rápido que Norris en aquel momento. Entonces, aquí, primero, gran trabajo de Norris, porque supo tapar y jugar a su momento. Cuando vio que el otro se acercaba, también empujó él y él aún quedaba neumático. Y por otra parte, Piastri pues no lo hizo bien. Por primera vez tengo que levantar la mano y decir, esta vez no lo has hecho bien, porque con 5 vueltas, con mejores neumáticos, con un coche que es igual Pero que el de Hungría, Norris. Joan, también, ¿no? ¿Eh? Era Hungría también, ¿no? No tiene nada que ver. En Hungría se pasa. Pero tienes que prepararte bien la entrada de la última vuelta, tienes que salir con mucha velocidad, Tracción, ¿no? tracción, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, cuidado, es que encima tenía mejores neumáticos y DRS. Norris no tenía DRS. En las 3 últimas vueltas ellos estaban los 2 solos, que no tenían DRS. O sea, el que tenía DRS era Piastri. Sí, sí. Norris tuvo muy poco tiempo para aprovechar el DRS para defenderse Los con los doblados. Los doblados. Que la verdad es que hay que romper una lanza en favor de los doblados porque se apartaron todos muy bien. Sí. Nadie quiso involucrarse y convertirse en juez y parte en algo que hubiera sido. Pero estuvieron las 3 últimas vueltas, si no recuerdo mal, las 3 últimas, no había DRS para Norris y Piastri sí tenía DRS. Entonces, caray, lo tienes que hacer. Pero lo tienes que hacer, pero lo tienes que hacer, pero no como intentó hacerlo. Bueno, eso que te iba a decir. Porque lo que intentó hacer era imposible. Robert, si se lleva por delante, Oscar se lleva a Lando, se arma la mundial allí, ¿no? Seguramente no hubiera sido el mejor final visto las últimas carreras que han debatido en pista los 2 McLaren. Y yo creo que, bueno, sí que es verdad que es una lástima que teniendo mayor oportunidad y posibilidad no rebase en alguna de las vueltas que tuvo de oportunidad. Pero bueno, así son las carreras y seguro que eso se lo guardará durante todo el verano, el pobre. ¿Tú te acordaste de Canadá en algún momento, no? Cuando viste esto. Fue distinto. Yo creo que Lando, quiero pensar, porque aquí no tengo idea de pintamono, yo creo que Lando guardó más neumático de lo que nosotros creemos. Él sabía que lo iba a pillar y dijo, voy a defenderme con mejor Pero tenía mejor goma el otro, ¿eh? No lo sé, porque al final la única vez que trató casi terminó en tragedia, a 2 vueltas del final. Y después, bueno, lo llamaron a la calma, el llamado fue claro y terminó la carrera como terminó, pero yo creo que Lando tenía muy claro que se cuidaba los neumáticos. Mira lo que pasó con Russell al principio, que Lando cuántas vueltas no lo pudo pasar teniendo mejor auto y salían siempre a la recta. La salida a la recta era lo más importante. Sí, pero siempre estás hablando de 2 coches, estás hablando de 2 coches diferentes. Por eso. No, estás hablando de 2 coches diferentes, que puede ser que uno sea más rápido, menos carga, etcétera. Lando y Norris llevaban la misma carga y el mismo coche y el mismo motor. Yo creo que tenía más neumáticos de lo que la gente cree y los cuidó hasta el final, lo administró bien y por eso terminó las últimas 10 vueltas bien. Bueno, Lando no fue blando como otras ocasiones, tampoco fue liando Norris como sí lo fue en Canadá y fue una carrera magnífica. Y la verdad es que
Eduardo tiene un control sobre los de Woking absoluto y hacen lo que él dice. Acordaos, semana pasada, si las cosas siguen por este derrotero, creo que la última parte de la temporada nos vamos a divertir mucho. Yo le dije, ¿por qué? ¿Crees que Norris está ahora? Porque claro, la última racha era la de Oscar, ¿no? Pues acertó, porque ganó Piastri y ahora... ¡Qué regalo para los aficionados! Tan solo 9 puntos separan a los dos pilotos cuando tenemos 10 carreras por delante más 3 sprint. No olvidemos, ahora las sprint pueden jugar un papel importantísimo. Russell, tercero, sexto podio del año, ahí está siempre. El Martín Pescador, siempre está ahí con la red preparada. Cuarto del Mundial, atención, a 15 puntos de Verstappen. Puede ser una mosca cojonera para Max Verstappen. Pero, Joan, no hay noticias de momento sobre la renovación del contrato de George Russell. Para mí es un tremendo error. Bueno, sobre todo cuando Max ha dicho que se queda. Ahora ya está, bueno, ha dicho que se queda. Están buscando el lápiz. Porque no se puede ir. O sea, el contrato le decía, había una cláusula que podía escapar si hubieran pasado una serie de cosas. Esto no ha pasado. Esta cláusula ya queda inerte, entonces él se tiene que quedar. Tiene contrato para el 26. Supongo que en julio del año que viene estaremos hablando de la misma historia. Si se queda o no se queda, si se va o no se va. Porque quedará todavía 2 años más, hasta el 28, ¿no? Y entonces él ya sabrá quién es el equipo que funciona bien. Claro. Y obviamente en el equipo que funciona bien es el que podrá apostar, ¿no? ¿Crees que ha hecho bien quedándose? Sí, yo creo que sí que ha hecho bien. Y aparte, creo que también le hace bien a Red Bull, que es un momento que están pasando un momento duro cuando han pasado muchos momentos buenos, ¿no? Entonces, también es la vinculación que tiene él con el equipo también es importante de poder mantener. Ahora entraremos en Verstappen con más detalle. Leclerc pasó de salir desde la pole a quedar fuera del podium y penalizado además. Es aquello que decía José María García, si montan un circo les crecen los enanos. Es la frase que dijo José María García. Atribuyó el bajón a un problema. Lo cierto es que en el último tramo de la carrera Charles perdía del orden de 2 segundos por vuelta. Algo pasaba en ese coche. Nadie ha dicho exactamente qué. No. Si es una fisura en el chasis, Joan, esto no se ve. No, fisura en el chasis no existe. No, esto no. ¿Tú te lo crees? Lo que puede. No, a ver, hablemos de chasis, hablamos de carrocería, hablamos del suelo. Seguramente había tocado el suelo en algún sitio y esto es donde tú puedes perder carga aerodinámica y pierdes prestaciones. Pero todo fue muy, muy desagradable, todos los comentarios que él hizo en radio versus el equipo, ¿no? De que no le habían hecho caso, que no teníamos que haber hecho esto, no sé qué. Sí, exactamente lo que hicieron no lo sabemos. No sabemos si le dieron más ala, menos ala, cuando entró a cambiar el neumático. Pero obviamente lo criticó todo. Y a partir de aquel momento fue en bajón. Posiblemente mentalmente él ya no estaba bien. Lo que decían aquí. Esto es importante. Es el diálogo interno. Que es donde, Roberto y Xavi, y donde es el gran problema de muchísimos pilotos. O sea, un piloto es fantástico con andana, pero cuando no gana es cuando tienes que trabajar. Y tú tienes que trabajar el no ganar. Ahí es donde tienes que trabajar bien. Y esto no creo que muchos pilotos lo tengan claro. Los grandes campeones en cualquier deporte han perdido más veces que las que han ganado, ¿no? Claro. Sí, eso dicen, no siempre puedes ganar, porque si tú ganas, el otro pierde. O sea, todos los que están allá quieren ganar. Claro, uno tiene que perder. Entonces, exactamente ganar, no sabemos, pero independientemente de que el coche tuviera un problema o hubiera sido una mala elección de tocar algún tema del coche, un setup o lo que sea, me disgustó la manera que él habló con el equipo en la radio. Él se disculpó después. No es su estilo habitual, ¿no? Además. Y aparte, exactamente. Creo que normalmente Leclerc es bastante educado. Pero parece ser que a veces se les va la olla. Se les va la olla, como se le fue la olla a Hamilton, dándose bofetadas él mismo y con el látigo pegándose en la espalda. Que fue hasta innecesario total, ¿no? Y ahora entramos en The Twilight Zone, la zona desconocida, ese fenómeno llamado Fernando Alonso. Oigan,
44 años. 44. El dorsal de Lewis Hamilton, por cierto. 44 años cumplió Fernando Alonso el martes. Atención a los números. Fijaos en estos gráficos que nos ha preparado nuestro compañero Dani Plamadeala. 44 años. 3 décadas en la Fórmula 1. Es que es una salvajada lo de este hombre. Ha competido en 6 equipos diferentes. Fijaos en este gráfico. Empezó con Minardi, siguió con Renault, McLaren, Ferrari, volvió a McLaren, Alpine, Aston Martin. Yo ya no sé si va a haber un séptimo equipo o no. Es el piloto que ha disputado más grandes premios de los que están en activo, récord absoluto, 414 grandes premios durante 22 temporadas, 32 victorias, la 33 que no acaba de llegar nunca, y si no llega me da igual, porque la verdad es que carreras como la de este fin de semana son un regalo para todos los aficionados, y ¿qué más da? Que llegue o no llegue la 33, que llegue o no llegue este tercer título, porque la generosidad en el pilotaje de Fernando Alonso es un regalo para los que nos gusta esto, los coches de colorines dando vueltas a toda castaña, y la verdad hay que agradecerlo. 106 podios, 22 poles, 26 vueltas rápidas. Bueno, antes os decía que yo creo que Eccleston murió hace años y que lo que hay ahora es un actor que está disfrazado de Eccleston. Yo es que ¿te acuerdas lo que decía Ricardo Punset? Que no estaba demostrado que fuéramos a morirnos algún día. Yo creo que no está demostrado que Fernando Alonso deje la Fórmula 1 algún día. No sé qué pensáis. ¿Dónde está el secreto, Xavi? Primero, mis respetos. O sea, lo único que puedo decir es respeto por un piloto así. Yo creo que su vida, si miráis la vida de otros pilotos, la vida de Fernando es muy volcada al automovilismo. O sea, vive, duerme, piensa, su hobby, su pasión es el automovilismo, y esto no pasa en todos los pilotos. Veterano. Es un Max veterano, exacto. O sea, para mí el secreto está en que él está disfrutando, pasa muchas horas, y las horas es entrenamiento de muchas maneras. Lo disfruta, es inteligente. O sea, yo creo que es, para mí, hoy en día, si me dices el piloto más completo. Probablemente. Seguro. Robert, te voy a pedir un favor. ¿Puedes enseñar a esta cámara el tatuaje de Raúl Torras que llevas? Pues aquí lo tenéis. RT49. Este no es un tatuaje cualquiera. RT49 y el trazado de la isla de Man. Robert fue el preparador físico de Raúl, que nos dejó hace ahora 2 años. 3, va a hacer. 3 sí. Ahora ya, 3 años. 2 años, perdón. 2 años. 2 años, correcto. Precisamente en la isla de Man. Tú estabas allí cuando. Llegué el día de antes, llegué justo el día antes. Cuando Raúl se mató en esa carrera. Qué bestias. Un abrazo al cielo, porque era un ser extraordinario. Te he sacado lo de la isla de Man, porque en la isla de Man corre gente casi sexagenaria. O sea, lo que nos parece un fenómeno en la Fórmula 1, con Fernando Alonso con 44 años, en la isla de Man, carrera que tú conoces muy bien, allí hay mucha gente. Y la antigua Indy. Y la antigua Indy, cierto. Tienes toda razón. También bueno, no tan antigua, porque ahora son bastante más jóvenes. Sí, pero también hay algún. Teníamos unos yo creo que eso es dinosaurios montados. Cierto. Es algo más cultural, ¿no? Si, por ejemplo, miras la media de edad histórica que ha habido en el mundo de los rallies, que sería una especie de isla de Man en coches. Los pilotos, en teoría, cuando se forman, cuando están en etapas más juveniles, la prioridad suele estar en o llegar a la Fórmula 1 o llegar al Mundial de MotoGP, Moto2, donde cada vez hay pilotos, ahora porque lo están limitando, pero hasta hace 3 años cada vez había pilotos más tempranamente preparados, como en el fútbol también, como en cualquier deporte. En la isla de Man también, al ser una competición que nos queda un poco lejos, al final todos los países más que tienen más participantes, Inglaterra, italianos también, irlandés, la cultura de la moto pasa de generación tras generación tras generación, y lo que más te llama la atención una vez estás ahí es la manera en la que la gente lo vive, ¿no? Sí que es verdad que la media edad, como dices tú, es, entre comillas, un poco sexagenaria, hasta el punto
en la Isla de Man tienes bastantes categorías, aparte de que tienes 2 carreras allí, te ves la primera, que es la más relevante, que es el Tourist Trophy, y una que se hace a posteriori, un mes y medio después, que es exacto. Se llama Manx GP. El Manx. Que hay que correrlo para poder, si no tienes palmarés, estás obligado a correr el Manx GP para poder correrlo con igual que si lo ganas no puedes correrlo de nuevo. Hay varias categorías. En el Isla de Man, por ejemplo, hay un personaje clásico, un señor que creo que tiene 77, va a cumplir ahora, no recuerdo, ha corrido tantas veces, se conoce también la isla, pero que pese a su edad ya le prohíben correr en según qué categorías porque consideran, ¿no?, la organización, que es una ente totalmente independiente y privada, no afín a ninguna federación, sino que es la misma organización de la Isla de Man que regula y marca las reglas o acepta o declina la participación de pilotos, que le prohíben correr en según qué categorías por tener su edad. Pero sí que, al no ser una categoría donde la gente aspira a correr desde bien jóvenes, hace que la media sea alta. Igual que para poder participar en ella tienes que hacer méritos, tienes que demostrar experiencia en las copas más de promoción, como una Talent Cup, como un Moto3. En teoría podríamos decir que son un poco en la cuna, ¿no? Pues yo recomendaría, a pesar de eso, a todo el mundo que si tiene la oportunidad, no que vaya a verlo, sino que vaya a vivirlo. Porque importante tener a un metro, tener a 20 centímetros, pasar una moto a 290, 250 o aunque sea a 150, ves que el hombro le pasa a 2 dedos del muro del guardarraíl, pero que las siguientes 3 vueltas pasa exactamente en el mismo punto, cómo se adelantan, cómo pasan. Yo pensaba que era salvaje y bestia, pero es que va mucho más allá. Igual que la gente que dice son unos locos, yo creo que un loco te aguantará una vuelta y media. A la segunda vuelta ya no pasa. O sea, más que loco, todo el tema de trabajar el temperamento. Con Raúl lo hicimos mucho y aparte me encantaba. Raúl, explícame un poco qué se siente. ¿Qué edad tenía Raúl? 46, 44 cuando corrió. Pero es que te piden mucha experiencia probada, con resultados, con carreras a tus espaldas. Bueno, te piden 14, bagaje. 14 veces, ¿no? En la isla, 11. Él había corrido, creo que eran, sí, unas 11, unas 10 veces. 11 años, 14 participaciones, creo. Porque había corrido en varias categorías. Combinaba, porque todo el mundo tiene cierta experiencia. La dinastía de los Dunlop, ¿no? El tío, el padre, Hislop, los hermanos. Tanta gente que... Pero sí, si alguien... Es fascinante. Y cuando es como pero la no, ventaja es lo que tiene... acaba de decir, me ha quedado grabado. Un loco te dura una vuelta o 2 vueltas, si le sale bien, y después se pega un bofetón, ¿no? Y un bofetón allí. Y esos tipos van una y otra y otra. El trabajo mental de memorizarte son 200, creo que son 264 curvas, no me acuerdo mal, 260. Bestial. Claro, tú no puedes fiarte de la referencia. Y de estas 264, o 200 y algo. Ser en mojado, las otras con sol, las otras con nieve en una misma vuelta. Ahora sí que es verdad que el tema de la climatología lo tienen un poco más controlado. Si hay muy mal tiempo, sobre todo en la zona de la montaña, que es un poco más brusca, suelen atrasar mucho la carrera. Imagínate la fortaleza del piloto, ¿no? Desde casa, Raúl lo que hacía, por ejemplo, él cogía el coche en cualquier época del año, se iba con su coche o alquilaban allí, daba vueltas al circuito para memorizarse. Vale, para esta frenada, aquí hay este poste, aquí hay esta casa, aquí en el suelo hay pintada esta marca. Y tienes que luego hacer este trabajo tú en casa, ¿no? De memorizar. Antes me gustaba que Chava decía el trabajo de la... referencias, claro, pero si te cambian el poste de la luz, la referencia se te va. Sí, o te pintan el suelo diferente, una línea discontinua o la otra, ¿no? Yo tuve la suerte de hacer el infierno verde con Nürburgring, con Checo, y estaba Russell, y me acuerdo que nos subimos en el coche de Checo, un coche de calle. Vamos a hacer, nos sentamos y me dice, pon el GPS. Digo, ¿cómo GPS? Es que no me sé nada del circuito, pon el GPS, voy mirando. Increíble. Y luego estaba Russell con su preparador que llegó vomitando. O sea, yo me mareé en el circuito, o sea, brutal. Detrás. La gente que corría... No, estaba sentado delante, pero o sea, él también estaba delante, pero él acabó, y le dije, ¿qué tal? Acabó vomitando, y yo dije, Dios mío. Y me decía, Xavi, el GPS, vesme diciendo, digo, a ver, Checo. O sea, y es que Checo iba a tope y te pasaban tíos por al lado, que eran expertos ya en correr, y bueno, increíble, te quitaban las pegatinas, ¿no? Entonces, y bueno, me decían que ahí la gente, para aprenderse el circuito, los que corrían ahí tardaban igual 4 o 5 días. Sí. No es como ahora que en 8 vueltas... Pues en la Isla de Man igual, pero en años. La Isla de Man es en años. Igual, pero en años. Dicen que días, yo lo conozco. Yo me impresionó. Yo he dado una vuelta
imposible acordarte. Es imposible acordarte. ¿Cuándo tiene Nürburgring? Encima Tiene son 36. Yo la primera vez. ¿Kilómetros? No es curva. Perdón, 24, sí. Yo la primera vez que rodé en el Nordschleife fue acompañando a Ángel Nieto, conducía a Ángel Nieto, y la verdad es que no sé si estuve a punto de morirme del susto o de la risa, porque claro, hacer un Nordschleife con Nieto, que hacíamos tropos en cada 3 curvas, ¿me entiendes? Pero tampoco se lo conocía, de cuando él había corrido en moto allí, ¿no? La segunda vez lo hice con Bernd Schneider, múltiple campeón del DTM y con un coche del DTM, con un asiento de copiloto habilitado. Y fue toda una experiencia. Pero la mejor de todas fue la tercera vez con un monitor de allí, del circuito del Nordschleife, lloviendo. Un señor que llevaba 40 años como monitor y que, no sé, habría dado, pues no sé, 60 millones de vueltas. Y era increíble ver cómo íbamos con un Mercedes, también un Mercedes antiguo, el DTM, y fue muy curioso entrar en la zona del carrusel del lado, ver cómo el guardarraíl... Yo veía los guardarraíles normalmente por el cristal de atrás, por cómo entrábamos de cruzados, ¿no? Bueno, lo de Fernando Alonso, que eso, yo te preguntaba lo de Raúl, porque claro, el Tourist Trophy es el ejemplo claro de que hay gente especial, y la gente que corre el Tourist Trophy lo es, como Fernando Alonso es especial. El fin de semana que nos ha regalado este tío es atómico, empezando por viernes por la mañana. ¿Alguien se cree de verdad lo de la lesión en la espalda? ¿Os la creéis? Le podía doler. ¿Tú te la crees? Sí, ¿por qué no? No. A ver, yo no soy nadie para poner en duda a Fernando Alonso, pero es que Alonso está en un nivel tal que no me extrañaría nada que se hubiera inventado la lesión en la espalda, porque luego no hablo nunca más de la lesión. Yo creo que cuando vio que Stroll estaba arriba en la clasificación, dijo, el coche ya está dijo, este coche va bien, ya no me duele la espalda. No, yo creo que lo hizo para darle la opción a Felipe Drugovich, que forma parte de los representados por su agencia, por A14, para que Felipe tuviera su ocasión. Pero luego, entrenamiento del sábado. La forma en que se guarda 2 juegos de neumáticos en la Q2, 2 juegos de neumáticos blandos para la Q3, y que es clave para obtener el quinto puesto. Confianza. Exacto. Confianza con el coche y confianza en él mismo. Él sabía que podía hacer el tiempo guardándose neumáticos. Pero hay que hacerlo. Y en subida a 8 millones de vueltas al circuito. Si eso también suma. Exacto. La salida. Se carga a Lando, adelanta a Lando Norris y casi adelanta a George Russell. Casi se mete tercero. Y luego la carrera, Joan. Esa habilidad para gestionar 39 vueltas con el primer juego de neumáticos, que le dan luego un cojín para el segundo juego. 39 vueltas, pero sobre todo la forma en que las primeras de esas 39 vueltas Fernando va dosificando y monta un trenecito atrás. Sí, sí. Dice, bueno, no tenía mucha presión. Joder, tenía 10 coches detrás. Y entre esos 10 estaban un tal Max Verstappen y un tal Lewis Hamilton. Sí, que se hacían daño entre ellos. Que se hacían daño entre ellos. Porque cuando tienes un circuito con una recta tan, dijéramos, corta comparado con otras rectas, y tú tienes 10 coches uno detrás de otro en menos de un segundo, quiere decir que todos tienen DRS. Quiere decir que la posibilidad de adelantar cada vez se hace más mínima, porque el de delante también tiene DRS, porque está a la caza del otro, ¿no? Y por eso hay estas colas. Pero la gestión de todo esto, y en un momento determinado decir, bueno, ahora sí, ahora toca hacer un cambio de ritmo, y de golpe, ¡pam!, un segundo más rápido, así, es muy bestia. Del sombrero. Y pam, pam, vuelta tras vuelta. Martillo pilón. Vuelta tras vuelta, más rápido, que le puso una distancia a Bortoleto de 8 o 9 segundos en nada, en 3 vueltas, ¿no? Grandísima carrera de Bortoleto también, ¿eh? O sea, sexto, ya no tengo claro si es Hadjar o si es Bortoleto el mejor rookie de la temporada, ¿eh? Porque... Bortoleto. Yo creo que sí. Yo creo Bortoleto. Desde el momento está siendo mucho más rápido que Hülkenberg en clasificación también, en una vuelta, donde Hülkenberg a una vuelta es súper rápido. Súper rápido, ¿eh? Recordemos que Hülkenberg ha hecho hasta poles.
con un coche muy similar a este que tenemos aquí en la Necesitamos Alonso, brasileños en la Fórmula 1, los necesitamos. Alonso de sus mejores carreras y de las más recordadas, que no sé si fue por allá el 2004, 2005, adelantando y remontando a un Michael Schumacher también con una situación muy adversa. Creo que fue en Hungría, con lo cual es un circuito que sin duda le gusta, lo disfruta y lo tiene aquí consiguió muy su por primera la mano. victoria, precisamente. También. En este circuito consiguió. Y además la consiguió con un margen de la bomba de Pero esta habilidad, ganó con 3 o 4 segundos. Esta habilidad de pensar, de decir, vale, voy a una parada, porque seguramente no lo tenía claro nadie, ¿eh? O sea, esto es, te montas en el coche, ves cómo el neumático va degradando y en un momento determinado dices, ese neumático ha pasado su punto y ahora ya está funcionando perfectamente, pues vamos a una parada, ¿no? Tú puedes hacer cálculos matemáticos de lo que puede ser, pero al final el piloto es el que nota las sensaciones y este cosas. Pero lo que hizo de decir, vale, el neumático está aguantarlo y en un momento determinado, ahora es el momento de pum, empujar y empujar, brutal. Y vuelvo a repetir, Bortoleto en un momento determinado era más rápido que él, le llegó casi a un segundo y no pasó. Yo veo una diferencia entre Fernando y otros pilotos. A veces otros pilotos te dicen lo que les pasa al coche y Fernando te dice lo que le pasa al coche y las soluciones que hay. O sea, es alguien que va un poquito más allá. No dice, hay estas y entre estas ayudarme un poquito más. Hay una frase para mí demoledora de Fernando Alonso al terminar la carrera en una entrevista que le hace Christine para DAZN, y le dice Fernando a Christine, dice, bueno, no, dice, el viernes, ¿sabes qué pasa? Dice que es mejor no dar muchas vueltas. Dice, porque si das muchas vueltas, al final los ingenieros se lían. Me pareció un punto cruel, un punto de mala leche la frase de Fernando, pero es que si no hubiera estas frases, no sería Fernando Alonso, ¿no? Bueno, está en una fase de su vida que está conduciendo de una forma brillante, tiene una forma física extraordinaria y no tiene que dar la razón a nadie, le importa un huevo todo. Y si tiene que decir algo, lo dice. Y si le dicen que no sé qué, y lo fuerzan a ir a una rueda de prensa, se va a la rueda de prensa y dice, me han forzado a venir aquí, pregunta, sí, no, sí. Yo de mayor quiero ser Fernando Alonso. Brutal. No quiere nada. Y encima la FIA casi se pone firmes, porque no puede con él. Han intentado machacarlo, pero no pueden con él. ¿No? Yo creo que el mejor Fernando Alonso es este de ahora. Sí, es mejor este Fernando Alonso que el que ganó los 2 títulos mundiales con Renault. Para mí de lejos. Bueno, Verstappen, hemos hablado de él, pero quiero insistir algo más. 9º, peor fin de semana del año junto al 10º puesto de Barcelona, aunque como bien ha apostillado antes Joan, por dificultades muy concretas en Cataluña, se queda en Red Bull, se queda, que diría Gerard Piqué, se queda. Está claro que el problema era Christian Horner, ¿no? Ahora ya no podemos disimular más, ¿no? El problema era Christian Horner. Muerto el perro, se acabó la rabia. Tanto como el problema de Christian Horner, no. Yo creo que el contrato de Max es hasta el 28 y entonces había una cláusula de salida que tenían que haber una serie de condiciones, que él no estuviera entre los 3 primeros, etcétera. Esto no se ha cumplido. Esta opción ha desaparecido. El contrato sigue. Pero si la pregunta la conversamos en un programa anterior, ¿dónde se va? ¿Para dónde se va? Es mejor esperar y ver quién es el mejor. McLaren tiene bloqueado el tema. ¿Para dónde se va? Como proyecto. Pero me entiendes, tú mirando el 26 es mejor esperarte en un sitio que conoces. Tal cual. Mirar quién es el mejor y a partir del 26 empiezas a empujar. ¿Y eso se verá pronto, Joan? Eso se verá en las 3 primeras carreras. ¿Sí? Sí, hombre. Y yo creo que va a haber una diferencia enorme porque el motor va a hacer una tremenda diferencia. Acuérdate que tenemos. Que esto lo veremos de entrada, ¿eh? Lo veremos y muy la fiabilidad, rápido. porque claro. Bueno, la fiabilidad hoy en día los motoristas tienen muchísimas herramientas que no teníamos antes, ¿eh? Y antes de que el motor funcione, has hecho 50.000 millones de kilómetros en el banco Transit Dynos, que se dicen, con fuerzas, con la caja de cambio, con simuladores de circuito, que el motor sube, baja, etcétera. O sea, hoy en día hay herramientas para
para que la fiabilidad sea bastante segura. Entiendo que la continuidad de Max cierra la puerta a aquella posibilidad que habíamos apuntado la semana pasada de que Carlos desembarcara en los de Milton Keynes. No. ¿No la cierra, tú crees? No la cierra porque el segundo piloto no lo tiene claro. No está claro, ¿no? No está claro. Y el problema aquí no es una cuestión del segundo piloto, el problema aquí es quién es el diseñador del coche. Esto es el problema. ¿Van a hacer un buen coche o no van a hacer un buen coche? Porque si hacen un coche como el de este año, que en este momento solo Max lo puede llevar y ahora ya ni él lo puede llevar, quiere decir que han ido en una dirección totalmente equivocada, se les va a complicar, ¿eh? Pero siguen siendo un enorme equipo, aunque para el 26 yo no creo demasiado en su motor. Ya. Aparte, aparte del chasis, no creo tan siquiera en su motor, ¿no? Porque estamos hablando de competir contra Ferrari, contra Mercedes, contra un Audi, contra un Honda. O sea, estamos hablando de competir con los grandes. Estará Ford ahí detrás de alguna forma también, ¿no? Sí, pero han entrado tarde. Y Ford hace mucho que no están en el ajo. Y hace muchísimo que no están en el ajo. Pero seguramente Ford está poniendo mucha carne en el asador, pero ha llegado bastante tarde. Y yo creo que este será el hándicap más grande de Red Bull. Fijaos en cómo está la situación de los contratos de los pilotos de Fórmula 1 para el futuro más inmediato. En Red Bull, Verstappen tiene contrato hasta el 28, pero Yuki Tsunoda termina contrato ahora, este año, al final de esta temporada. En Ferrari, contrato para Leclerc hasta el 29 y para Hamilton hasta el 2026. Otra cosa es que Hamilton esté en la Fórmula 1 el año que viene, que ahora lo hablaremos. En cuanto a McLaren, termina contrato Lando en el 27 y Piastri en el 28. Atención a lo que sucede en Mercedes, porque no hay noticia sobre la renovación ni de Russell ni de Kimi Antonelli, que terminan contrato este año. Por lo que refiere a Alpine, Gasly termina el año que viene y Franco Colapinto termina este año. Hay el sitio de Franco Colapinto que podría estar muy en franquicia, pese a los apoyos que tiene. En los Red Bull Racings terminan contrato tanto Lawson como Hadjar esta temporada. Yo creo que Hadjar ha hecho méritos para seguir en la Fórmula 1 sobradamente. En Aston Martin, Fernando Alonso termina contrato en 2026, mientras que Lance Stroll termina contrato cuando le dé la gana a su padre, porque no sabemos exactamente. Un padre que ha vendido acciones. Ha vendido las acciones, cierto. Ha vendido parte de las acciones. Pero es que no sabemos que... Pero piensa una cosa, te voy a decir un número. Espera, déjame repasar. Es importante. Déjame repasar esto del gráfico vale, que estamos volvemos. viendo en pantalla en volvemos. En Williams, Carlos y Albon terminan contrato el año que viene. Y lo mismo sucede en el equipo Sauber, futuro equipo Audi, y en el equipo Haas. ¿Qué me decías? No, Sauber tienen contrato para largo tiempo. No, los pilotos te digo. Sí, los pilotos tienen contrato. Hülkenberg y Bortoleto tienen contrato para 4 años. Pues yo tenía entendido que terminaban en el 26, según he podido contrastar en algunos medios. ¿Qué ibas a decir, Joan? Iba a decir que el señor Stroll compró Force India por posiblemente unos 150 millones de dólares. Hoy en día, Aston Martin está valorada en 3.100 millones. Siempre llueve sobre mojado, joder. Dinero llama. Y no creo que él, con el túnel de viento nueva fábrica, se haya gastado 1.000 millones. No, se habrá gastado. No es un mal para negocio, hacer, ¿no? Para hacer aquello se habrá gastado 300 millones. Para hacer la nueva fábrica. Me gustaría ver ese balance, porque una compañía que pierde dinero hoy día. 3.000 millones, uff. Ya. Bueno, esto es el valor. Habría que ver lo que se dé en los bancos y esa es la cuenta del almacenero. Yo creo este que es el valor de comprar, mercado que Xavi, te digo. Xavi. Creo que va a haber algún árabe que se va a quedar con el equipo. Porque Seguro. Stroll es un tío, yo creo... Aramco. Está claro. Pero tú tienes claro que no ha pasado... Bueno, yo digo, de los equipos que he estado mejor tratado a nivel de... Fue con Racing Point, con Stroll. El concepto que él tenía, me acuerdo que cuando llegó no cambió nada, mira que le gusta comer bien, solo se dedicó a ver cómo iba la cocina, cómo íbamos todos, solo observar. El segundo año empezó a hacer cambios y tenemos una parte que no la tiene ningún equipo. La mejor, donde yo he estado mejor en Fórmula 1 he sido con él. Una zona arriba solo para pilotos, los entrenadores, ducha, la comida que queríamos, o sea, para estar tranquilos,
muy bien tratado todo. Lo llevaba como un negocio y me gustó la manera que tenía Stroll de es un tremendo empresario. Es un empresario. Sí. Fundamentalmente. Más que un sportman, ¿no? Más que un, es que al final esto termina siendo una empresa igual. Es una empresa. Sí, pero por ejemplo, tu amigo Zak Brown es un hombre de carreras, pero también es un buen empresario. Es un gran estratega. Tiene un gran estratega. Venga, terminemos con el análisis de la carrera, porque hay un par de cositas más que quiero sacar. E insisto, en Lawson octavo, Hadjar 11º. Lawson en los puntos otra vez por delante de Hadjar. Lo está haciendo mejor, ¿eh? Mucho mejor. Yo tenía una imagen de Lawson que no me gustaba. Bueno, porque la que te vendió Helmut Marko, cuando le tiró la mierda que le tiró en la primera carrera. No, pero antes de esto era un tío que era como un, no sé, como un kinky, ¿no? Que se peleaba con todos. Y era un tío que, no sé, era como arrogante. En cambio, yo creo que ha ido aprendiendo y lo está haciendo bastante bien. Está bastante cerca de un personaje que nos sorprendió a todos este año, que es Hadjar. Sí. Lo ha hecho muy bien. Los dos están haciéndolo bien. Nuevo fin de semana discreto para Kimi Antonelli, 10º. Un fin de semana condicionado, evidentemente, por su actuación mala en la Q1, 15º, quedó apartado a la primera de cambio. Fallando muchas veces, ¿eh? Kimi. Sí. Fallando muchas veces. Está fallando demasiado, ¿eh? Está fallando demasiado. Veremos qué pasa con Kimi, ¿eh? La presión debe ser tremenda. Tremenda. Pero necesita alguien que le dé un golpe de mano a nivel mental. Porque Xavi, andate a trabajar. Xavi. No, pero es lo que decimos, un piloto tan joven puesto allá en este entorno, o sea, pero hizo muy bien las tres primeras carreras. Sí, pero demasiado. En tres carreras no y después demasiado. de golpe. Pero en tres Tenía carreras destellos únicamente. Un error y de estos errores ha ido otro error. Sí, pero Pero Joan, Joan, dime en tres otro carreras- mundo más cruel que este. Sí. No existe. En tres carreras no tienes la presión. Tienes presión, pero la presión viene después de las tres carreras. La gran presión la cuarta, en todo. la quinta, la cuarta, sexta. la quinta. Entonces, eso se va acumulando. La primera tienes un fallo. Para presión, la de Lewis Hamilton. Hamilton ha tocado fondo este fin de semana. La frase: me siento inútil. Ferrari necesita otro piloto, frase que dijo en los entrenamientos. Lo cierto es que Lewis Hamilton está firmando el peor inicio de su trayectoria deportiva. Ni un solo podio en 14 grandes premios. En 2009 y en 2024, sus peores arranques de temporada, o sea, hasta el momento 2009 y 2024 fueron los años que empezó peor Lewis Hamilton. Bueno, pues tardó 10 carreras en subirse al podio, pero es que ahora ya lleva 14 y no está ni se le espera. Alguien que con 40 años suma 7 títulos mundiales, 105 victorias, 202 podios, 104 poles. Señores... Ha ganado un sprint. Sí, la de China. La única que El podio no lo cuentan. ¿Qué? A mí me preocupa Hamilton, lo digo en serio. No te preocupes. El motivo por el cual Hamilton decidió cambiar de escudería, entiendo que él confiaba en un rendimiento superior al que está viendo con el coche, también en una conexión mayor de él con el propio coche. Las últimas carreras no le han salido del nada bien, a veces más por incidentes, a veces más porque él no se encontraba a gusto con el coche. Tengo la certeza que de un 7 veces y media campeón del mundo va a ser capaz de encontrar el que darle la vuelta. Seguro que con el verano hace un buen reset que le va a ir bien. Pero Hamilton, aparte ya escuchamos siempre cuando habla por radio, es muy duro consigo mismo, es muy exigente, es un atleta en todo lo que hace. Yo creo que le va a dar la vuelta si Ferrari lo acompaña. En vista está que Leclerc es capaz de empujar el coche un poquito más allá que él. Pero ya se ha peleado con su ingeniero, dice que no se adapta al coche. El problema está claro que no es el coche, Leclerc lo está demostrando. Hay unas declaraciones de Bernie Ecclestone de ayer que a mí me han encendido las luces de alarma. Bernie dice que el tiempo de Hamilton ha pasado, que tal vez debería dejarlo y que, atención a lo que ha comentado Bernie, la relación entre Bernie y Hamilton nunca fue la mejor del mundo, evidentemente. Pero Bernie dice, con el problema que tiene Lewis, lamentaríamos mucho que tuviera un susto gordo de verdad. ¿Qué ha querido decir Lewis con esto? ¿Qué ha querido decir Bernie con esto? No, eso no va a pasar. Solo falta que Bernie diga una tontería de ese tipo. Lo ha dicho Bernie, ¿eh? Bueno, y porque todos pueden tener un susto. Todos los pilotos de Fórmula 1. Pero aquí hay una insinuación de Motor que racing es dangerous. Luis tiene algún problema que se nos escapa. ¿eh? Y recordó Bernie, en la entrevista que le hicieron ayer,
Bernie recordó los problemas que ya estaba teniendo en Mercedes, sobre todo en clasificación. Acuérdate que el último año... ¿Pero estás hablando de un problema de... físico? ¿Estás hablando que Bernie sabe que tiene un problema físico? Pues ¿Es esto lo que me estás diciendo? Lo que está trabajando Xavi hoy día, la cabeza, si al final es todo. Es que a ese nivel es todo. Yo creo que es ¿Os la acordáis que hace confianza. unos meses os dije, y hubo quien lo puso en duda, incluso se han reído de mí en las redes, que Lewis Hamilton estaba viniendo con frecuencia a Barcelona? ¿Os acordáis? Sigue viniendo con frecuencia a Barcelona. Y ahí lo dejo porque A Barcelona. No puedo entrar en un terreno Creo que es que mucha que gente, forma parte de su privacidad. mucha gente piensa que Hamilton solo hace un trabajo físico. A Hamilton lo ves por un trabajo físico intenso y Hamilton sé que trabaja mucho el tema de respiraciones, el tema de meditación, o sea, va más allá. O sea, es un tío que entiende que tiene que hacer otras cosas, pasa es que las tiene más escondidas que otros. Y se nota, ¿eh? Y se nota el tema. Físicamente, Pero- Luis no es un pero tío que lo tengas que sacar esta- del coche Javier. con plumas, es un Ahora- tío Javier. fuerte. De fuerte. hecho, estamos hablando ahora de Kimi Antonelli y decíamos, bueno, si a Hamilton le está pasando esto, ¿qué no queréis que le pase a un Kimi Aquí, Antonelli? Claro. A un 7 veces campeón del Muy mundo, buena una reflexión. persona que se está preparando, que me consta que lo que tú ves, sí, porque le gusta mucho el físico y tal, pero luego hace otras actividades para mejorar en todo y llega a este momento de presión. ¿Qué podemos esperar? Estamos presionando, aparte de los comentarios, una vez dije, de hecho se enfadó Red Bull en el tema, ¿no? Porque dije que cuando me dijeron que Checo necesitaba psicólogo, yo les dije que puede que igual ellos también necesitan psicólogo para manejar a los pilotos, ¿no? Que Red Bull necesita psicólogo también. Bueno, claro, es que tú al final tú estás manejando a El pilotos. hombre de un ojo O seguro. sea, al final necesitas a gente. Psicólogo y un yo psiquiatra, he escuchado, los ¿no? dos. O sea, cómo a pilotos jóvenes, y nosotros estamos ahora con pilotos jóvenes, la presión que les ponen encima, ¿no? Es brutal. Entonces dices, oye, si quieres sacar el máximo provecho, háblale bien, si le falta una cosa, apóyale, pero no te apoyan. O sea, tú tienes un piloto, si ese le falta esto, el próximo. Entonces nosotros por eso estamos trabajando, intentar apoyar en esas zonas que cuando tú tienes un piloto que es de Red Bull o Mercedes o lo que sea, tenían que apoyarte en más aspectos y saber manejar a estos pilotos. No me vale, estamos en una época que no vale decir corre, pata, pata, pata y venga. No, Volviendo a Hamilton, está necesitado de algo. Esto es evidente. Sí, sí. Pero fíjate tú, necesita un amigo, yo diría, casi, sí, casi. está muy bien. Sí, tienes razón. Necesita Pero un sigue amigo. tratando a la gente con esa educación exquisita. No le hemos escuchado ni una mala palabra en ninguna entrevista, sigue atendiendo. Lo digo porque a veces nos han vendido a Hamilton gente que, entre otras cosas, no habla inglés o que no han hablado con él en su vida y nos lo han vendido como la reencarnación de Satanás. Y la verdad es que yo le tengo por un buen tío, por las veces que le he entrevistado y que he hablado con él, me parece una buena gente. Independientemente de lo que pasó en 2007, independientemente de esto. Y para terminar el resumen de la carrera, nuevo desastre para los Williams. ¿Has visto el detallito que ha tenido Eduardo contigo? Sí. Hasta ahora, Eduardo decía, le pongo el azul celeste aquí a Joan y ahora te ha puesto El un azul, coche- el azul marino, pero el blanco. un coche de leyenda. Eduardo, la última incorporación a Chelsea 1979. No puede ser más bonito este coche, cuéntanos. Esto tenía que haber sido esto. El Fórmula 1 del 2027. El hecho de que BMW entrara en Fórmula 1, Ajá. tenían que haber comprado Williams. Cuéntanos, Hubiera sido un equipazo. Absolutamente. cuéntanos qué coche es, Eduardo. Este es un Williams que corrió Juan Pablo Montoya, que triunfó en Brasil el 2004 y que gracias a mi relación con él, él decidió dejarlo en este museo, que es el único auto que él retuvo de toda su historia en la Fórmula 1. Lo tenía en Miami y dijo, lo voy a traer a Barcelona para ponerlo aquí en este lugar. Y Así que, acabó de llegar, ¿no? O sea, sí, el viernes llegó. El viernes Así llegó. que muy, muy contento Hombre. de darle la sorpresa a Joan. sí. Joan está encantado. Sí, es para distraerle un poquito de Oscar. Sacarle un poquito del... Está encantado de tener un Williams en el cogote, como en los viejos tiempos. Sí. Un Williams en el cogote. Pero vamos a echarlo El a andar. equipo que Hoy- he odiado más, que odio y he odiado más en vamos a mi echarlo a vida. andar y vamos a ver cómo ese Sí, BM a no sé cuántas vueltas. Esto de, Tiene motor, este está B10, completo sí, este B10 que sonaban. ¿Esto? Es un espectáculo. Un espectáculo. 18.000 vueltas. Claro. Sí. Sí, 10, 12. Del ¿no? resto 10, aquí no 12. sé, no, aquí no... 18.000 este. Hostia. Bueno, Fred va a ser renovado en Ferrari, perdonad, antes de entrar en lo de Williams, no quería dejarme esto. Se ha cumplido lo que vosotros decíais, la apuesta por la estabilidad. Que es normal. Es normal. A mí no me gusta Fred Vasseur, pero creo que
una persona que entra en 2 años, 3 años, no arreglas y menos en Ferrari. Necesitas mucha más estabilidad. Esto quiere decir, él es estable, el equipo es estable, los ingenieros es estable. Cuando trabajas con estabilidad, el rendimiento es muchísimo más alto. Ajá, seguro. Bueno, y vuelvo a Williams, para desastre, desastre total. Desastre total, fuera de los puntos de nuevo. Con un coche que yo creo que es rápido. Con Sainz 14º, sí que es verdad que Gasly arruinó su carrera, por lo que luego fue penalizado. Albon 15º. Ninguno de los dos tuvo grandes problemas, ninguno de los dos condujo mal, ninguno de los dos cometió grandes errores, pero el coche no va ni para atrás, ni para atrás. O sea, siendo un coche, lo que tú dices, Joan, que no parece malo, pero aquí ser crítico, hace falta las vacaciones, el reset para todos. Esto es seguro, esto es seguro. Pero bueno, también se esperaba de Williams, vuelvo a repetir, Williams es un equipo pequeño, es un equipo que todo los tomates y las naranjas los está metiendo en la misma cesta, que es el 26. Hace mucho tiempo que no están desarrollando este coche es el mismo que inició el año, con poquísimas modificaciones, y muchas de estas modificaciones no han funcionado. Entonces hay la evolución de todo el mundo y ellos han quedado un poco en la parte de atrás. Aparte de esto, Carlos ha tenido infinidad de incidencias durante todo el año, pero a veces vemos a Albon entre los 6 primeros, los 7 primeros. Es decir, que el coche como base, no puede ser malo. Malo de tirar no es. Alguien lo orienta hacia donde no toca. Bueno, y para terminar, ahora sí, quiero hacer referencia a la Fórmula 3. Ya tenemos campeón, una carrera antes del límite. Rafael Cámara, el piloto brasileño, perteneciente a la órbita de la Ferrari Academy, otra Academy, Xavi, campeón, una carrera antes de tiempo. Gran remontada de Mari Boya en la carrera del sábado, donde acabó 7º, y el domingo fue 2º. Y atención, porque ahora el piloto catalán es 2º del campeonato y tiene serias opciones para terminar en esta 2ª posición, esta categoría de la Fórmula 3, cuando solo queda una carrera para que termine la temporada para ellos. Será en Monza en el mes de septiembre. Y en Fórmula 2, bravo, magnífica victoria de Pepe Martí, 3ª victoria en una carrera, el sprint, fue el sábado. El domingo terminó 10º, terminó en el mismo lugar en el que había salido. Es 6º de un campeonato que lidera Leandro Fornaroli, que ganó la carrera larga del domingo. Y en cuanto a los equipos, un aplauso para Campos Racing, que ocupa la 2ª posición en el apartado de equipos, tanto en la Fórmula 3 como en la Fórmula 2. Y no me quiero ir de vacaciones sin hacer referencia. La cabra tira pa'l monte, ya sabéis. Y a mí es que, ya lo sé, estoy enfermo. A mí me gusta todo, pero es que a mí el off-road me gusta mucho y hay que hacer referencia. Y si no habéis visto la entrevista que tenéis en el canal de Dura la Vita, os recomiendo que la recuperéis porque cuenta cosas muy interesantes. Josep García, el mejor piloto de enduro del mundo, nuevo doblete para Josep García en la carrera que se ha disputado este fin de semana en el país de Gales, con lo cual ya lidera Enduro 1 y Enduro GP. Quedan 2 carreras para que termine el campeonato del mundo. La próxima será a finales de agosto en Italia, la siguiente a primeros de septiembre en Portugal, sí, la siguiente en Italia y la próxima en Portugal. Y luego ya sabéis que vienen los 6 días en Italia, en la Val di Bergamaschi, donde estará el piloto de Suria. Y Tosha Shareina, nuestro buen amigo, que va a ganar el Dakar sí o sí, ha hecho una actuación increíble en el rally de Dos Sertões, ese Dakar que se disputa en Brasil y que es una carrera increíble, donde le ha metido, atención, 48 minutos al segundo clasificado. Y eso que el primer día tuvo un error de navegación, se perdió en la etapa prólogo, acabó el 35, fue remontando. Se perdió en Copacabana. Como tú en la pretemporada de Fórmula 1 con Benetton. Tú hablabas de la aclimatación. Aquí el amigo se iba un mes antes a Brasil. De hecho, la aclimatación la hemos basado en sus experiencias. En McLaren. Nos íbamos en enero, en la primera carrera en marzo. Y estábamos allí todo carnaval y todo, 3 meses. Ya, y digo que el programa de aclimatación lo hemos fundamentado en sus experiencias. ¿Tú ves porque este tío es mi ídolo? ¿Lo ves o no, Xavi? Fantástico. Otro nivel. Otro nivel. No había nada que... Bueno, señores, hemos llegado ahora sí, 2 horas y 11 minutos de programa.
pero ha sido muy chulo, yo creo. Xavi, muchísimas gracias. Hemos aprendido, ¿eh? Hemos aprendido tantas cosas. Sobre todo el perro de Hamilton. Estoy convencido de que es el futuro. Sois vosotros. El trabajo que estáis haciendo ahora es el futuro para los pilotos. Para los pilotos, sin duda. Y para los pilotos, y dentro de poco será para los ingenieros y para los del equipo de pit stop. La presión es para todos. La presión es para todos. Cuidado, porque siempre hablamos de pilotos, pero hay un grupo de gente detrás que si no fuera por él a veces... No, pero nosotros... Que nos ha ayudado en muchísimas cosas. Anda que no nos has atendido tú en carreras. Me duele esto, me duele el otro, tómate esto. Al final es un equipo. Yo me acuerdo que a los ingenieros también de Red Bull están en el muro, les decía, oye, tomaros una pastilla, un poquito de cafeína que os ayude un poquito, porque al final es un trabajo de todos. Ya. Si los ingenieros están durmiendo, tienen fatiga o tienen un dolor de espalda y no lo ayudas, al final es ese trabajo de equipo que cuesta tanto y creo que es el futuro, como decía él, un equipo bien coordinado, que todos se ayuden y dejarnos de egos y de tonterías, ¿no? Yo a veces quería, oye, dile a Checo que beba, porque es que no se acuerda de beber, cada 20 minutos dile que se hidrate. A Petrov, que no bebía nunca, me acuerdo que le puse un té en el coche, porque digo, el té no, porque el té se bebe caliente. Entonces, la gente les cuesta beber porque está caliente. Claro. Entonces, si tú identificas una bebida eso es lo que hacen los tuaregs que hidratas, entonces intenté proponerle, de hecho, en una casa de productos, digo, poner un producto que sea como el té, pero que hidrate, porque entonces se lo van a beber y la cabeza se va a hidratar. Y uno de los problemas que tienen es la deshidratación, porque cuando te pierden 2 kilos, el problema no es lo que te han perdido 2 kilos, es que toda la carrera han ido corriendo deshidratado, y cuando corres deshidratado no coordinas, nada te sale bien. Pero bueno, nos queda mucho por aprender a todos, mejorar, y también he aprendido mucho de cosas que ni imaginaba en este mundo. Por mucho que sea en este mundo, zapatero a tus zapatos, y aprovecho para aprender. Nosotros sí que hemos aprendido de él. Una de las mejores personas que he conocido en el paddock. Los más cabrones en la sala de prensa, los mejores en el bando de... Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, yo también te quiero. Roberto Urá, muchas gracias. Oye, mucha suerte en tu nueva aventura profesional, en el camino que vas a emprender en esta temporada que empieza para ti ya a la vuelta de las vacaciones, porque el esfuerzo siempre tiene recompensa. Yo también, aparte, estoy muy contento de haber compartido con vosotros esta magnífica tertulia con expertos y más que conocedores del mundo de la Fórmula 1, y también un placer para mí aportar un poco más las facetas, la importancia y relevancia que tiene tanto la preparación física como mental para el piloto, el detonante que puede suponer bajo un momento de presión para un piloto estar bien físico, y no lo que decíamos de los vasos a los cajones, saber de en qué momento, pues cuál es tu necesidad y ir cubierto en todos los aspectos, y muy a gusto con vosotros. Don Joan Villalprat, gracias por acompañarnos. Que tengas ahora que hemos hablado de Brasil y Copacabana, estaba dándole vueltas. No, me ha pasado la película de, no lo cuentes. De los 80, cuando yo tenía 20 años, y tal, de Copacabana y Ipanema y otras cosas. Mira Chile. Qué cosa más también linda. antes de esto, en Chile, había estado en tu país. Sí. Joan, feliz verano. Y a vosotros, que lo paséis bien y que descanséis. Don con un poco de entrenamiento. Eduardo Costaval, muchísimas gracias por acogernos aquí en tu casa, este lugar tan maravilloso, donde, por zoquete que seas, como es mi caso, al estar rodeado de tanta historia, y que sea por ósmosis, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Te vas impregnando aquí de... Necesitamos un poco de energía, de energía. De la vieja. Eso motiva. Gracias, de verdad, de todo corazón, y que tengas un descanso reparador. O sea, Joan, que nos vamos, cállate, coño, que nos vamos. Estamos hablando de gasolina. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por habernos dado apoyo durante estas 14 carreras del año. Seguro que la segunda parte del Mundial será cuanto menos igual, yo creo que más apasionante que esta primera. Gracias por la confianza de habernos seguido, y por mi parte, feliz verano. Y nos vemos algún día en algún lugar.